Traemos a Charlando de Minas para un pequeño update sobre Adriatic Metals y nos lamemos nuestras heridas reconociendo y viendo todos los eventos que hay en la actualidad esta semana. Empezamos. Qué pena, ¿eh? Ya no ponemos God Save the Queen, ni Rule Britannia, ni nada. Han muerto la guitarra. Qué pena, qué pena, qué pena. Madre mía. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, bienvenidos. Estamos aquí muy contentos, o, por decirlo así, reímos por no llorar. Estamos muy contentos, desde luego, porque la semana pasada hicimos el evento en Avilés y fue un éxito, no un exitazo. Me gustaría recordarle a la gente que podéis encontrar un link en nuestra descripción de este vídeo, donde podéis encontrar las entradas para ver las charlas. Charlas excelentes, no lo siguiente, solo tenemos buen feedback de estas charlas. Y las podéis ver, las entradas van a estar disponibles durante una semana más y los vídeos estarán disponibles hasta el final del mes. Si no habéis visto los vídeos en fila cero del evento, de verdad, de la buena, es una buena idea hacerlo. Charlas muy buenas. A mí, bueno, todas buenas, pero personalmente el debate del final del petróleo, esclarecedor. Con la que se está viniendo, creo que es buena cosa. Si no estáis en nuestro Discord, uniros a nuestro Discord. Y me veo obligado a pediros que os suscribáis y golpeéis el botón de like este vídeo si no lo habéis hecho hasta ahora, porque lo que queremos es... Pero like ya se acabamos. A ver, la musiquita de entrada está muy bien. A mí me gusta mucho, pero igual Pero saben, es precipitado. ¿sabes igual cuando... es precipitado. Que no llora no mama, Cipres. A ver, Ya, piensa en esto. Piensa en esto. A ti te gustan los mantecados de limón, ¿verdad? Sí. Correcto. Entonces... Ya tengo aquí unos pocos, ¿eh? A que la mitad del placer del mantecado de limón no es comerte el propio mantecado, sino desenvolverlo y admirar la obra que estás a punto de deglutir. Es verdad. Encima de ese Veo envoltorio. Veo por dónde vas. Claro, entonces, están viendo el envoltorio, pero saben que van a deglutir un mantecado de limón glorioso. Entonces, tienen que golpear el botón de like. Sí. Oye, la conferencia que dio de petróleo es la que dio Tatín, donde dijo eso de las energías renovables son la homeopatía de la energía. Dios, eso fue el punto más álgido de... Sí, tremendo, ¿eh? Hubo gente chillando, drop mic. Me encantó. Se escucha aquí en el fondo diciendo, yo uso homeopatía. Saludos cordiales, ¿no? Claro, ahora diciéndolo en público, todavía más público, saludos cordiales. Bueno, me gustaría un minuto de silencio porque hay una noticia muy, muy fea. No sé si la tienes en la actualidad, Ciprés, pero yo me he cabreado esta semana. Me he cabreado de verdad. Y no estoy hablando de que nos roben en Europa ni nada por el estilo. Ha pasado algo que a mí personalmente me... La actualidad de Hackerman. Estamos ante la actualidad de Hackerman. ¿Qué ha pasado? No, ¿Qué te pasa? El inciso. Ha habido unos salvajes, auténticos salvajes, que por protestas ecoterroristas han cogido un bote de sopa de tomate y lo han lanzado en un museo contra los girasoles de Van Gogh. Para protestar, son los subnormales que dicen Stop Oil. Ya. Y se han pegado las manos con pegamento, ¿verdad? Bueno, al marco, eso tampoco hace ningún daño. Eso se hace daño a sus propias manos. Pero el superglue sale del petróleo. Bien. Jaque mate. No, pero aquí a lo que voy es... Cuando una de las cosas que a mí... Esto es una cosa personal, perdonar. Estos son delirios de Hackerman, ¿vale? Pero yo creo que una de las cosas que más me han dolido ver en televisión durante la última década fue que había unas ruinas babilónicas y persas. Ay, sí. Bueno, las ha habido en Irak, las ha habido en Siria, en todas estas zonas donde hay tanta diversión, ¿no? Y había salvajes ultra religiosos yihadistas cuando estaba todo el ISIS y demás, que como no eran parte de los preceptos de Mahoma, porque eran cosas anteriores, pues estos iconoclastas se dedicaban a darle martillazos a estas obras de arte. Y hay pocas cosas que me hayan molestado más. Bueno, pues estaba el otro día yo, que estaba trabajando tranquilamente,
viendo cómo estos subnormales, estos salvajes, estos bárbaros, echaban sopa de tomate sobre Van Gogh y genuinamente enfadado. Genuinamente enfadado. Y con esto ya está. Son lo mismo, Wayne. Son lo mismo. Son lo mismo. Sí. Son fanáticos religiosos. Estoy 100% de acuerdo. Bueno, ¿empezamos o qué? Venga, Una cosa, hoy puedo llevar la presentación porque he estrenado mi conexión. Es verdad, esto es muy importante. Toda la gente, se quejaban con razón. La vibración del wifi en los huevecillos, ¿sabes? O sea, recordad es brutal. Todas esas veces que a Ciprés le oía regular. Bueno, pues Ciprés ya ha tomado las medidas necesarias. Es posible que yo le estuviera persiguiendo con un martillo, pero ya ha tomado las medidas necesarias. Nos dicen por línea interna que era una réplica, Wayne. Que has caído en el bait. ¿Has caído en el bait? Sí, que no era el original, Wayne. Estás salvado, puedes alegrarte. Puedes estar tranquilo. Marc Viñas dice que nunca he visto el original de los girasoles de la estatua de David. Se ponen réplicas y son ocasiones muy especiales en los originales de los hangares. ¿Hangar no es con mejor? Pues mira, que no los saquen, nen. Que los dejen guardar, no voy a ser que venga algún tarado de estos. Escucha, que 100%, me parece fantástico, precisamente por cosas como esta. Pero el problema es el símbolo. Sí. El problema es que dos niñatos, pero además eran dos niñatos, 16 años. Ya que estamos aquí haciendo off topic como antiguamente, me siento dolido de que te puse en el Discord te puse un mensaje solo para ti y me respondió todo el mundo menos tú. No lo vería. ¿Cuál mensaje? En el off topic, luego lo ves, es sobre esto. Pero quiero decir que sí, que tiene una lámina de vinilo que lo protege, que la obra de arte no ha sido machacada. El problema, como está aquí diciendo Óscar Fernández, es que aunque sea una réplica, lo triste es el acto. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? Ya está. Anyway, vamos con la actualidad. Actualidad del 16 de octubre de 2022. Financial drama. Más vale QA sano que liquidez en el guano. Para los que no sabemos mucho de esto de la inversión, Ciprés, eso del QE, ¿qué es? Explícanoslo, por favor. Para los que no sabemos mucho, dinos algo. Quantitative easing. Es el easing, el quantitative easing, no lo sé, pero el easing me suena bien. Es la impresora Ciprés, ¿eh? Es la impresora, Raúl. La impresora que nos ha dado tantas alegrías en 2021. El famoso meme de la impresora, ¿no? Eso es. ¿La tinta de los billetes sale del petróleo? Eso es. No. no lo sé, güey. Igual sí. Es posible. Sí. Hay tintes que, claro que sí. Sí que están relacionados. Mira, antes de que empieces, pregunta Carlos Tigrera, ¿podéis comentar algo de Quistos? Sabemos lo mismo que tú. Si lees los hilos del Discord, ahí está toda la información. Sí. En cuanto seamos capaces de discernir algo más con negro sobre blanco, o sea, cuando esté escrito y sea algo serio, haremos un vídeo, obviamente, analizándolo como siempre. Y estamos tratando de hablar con la directiva y demás. Exactamente, estamos intentando cerrar con la directiva. Sabemos tanto como tú. Ahora mismo no hay ninguna información que nosotros podamos tener. Lo único que se puede hacer es hacer F5 en el equivalente al BOE español holandés, ¿no? Sí. El BOEG. El BOEG. Joder, me voy a castigar a mí mismo en la esquina. Dale, castígate 5 minutos de mute para el Wayne. Venga. ¿Empezamos? Financial drama. Qué pena. Pasa página, venga. Qué mal. Venga, vamos a empezar con el pinta y colorea. Bueno, a ver. Ha sido una semana, lo he puesto también en la revistica, mejor de lo que parece. Joder, pero si ha sido una mierda de semana. Sí, ha sido una mierda de semana, pero ha sido. Pues a mí casi me hace un margin call, o sea, no sé cómo. Joder. Ya, porque ves esa barrita. A ver, aquí. ¿Ves aquí? Esta barrita fue muy dolorosa. Esto aquí corrió la sangre. Pero rebotó rápido la bolsa y tuvo un rebote fuerte también durante la sesión. Y a pesar de que el viernes bajó bastante, pues como veis quedó la cosa por esta zona de aquí. Entonces aquí estamos haciendo una zona que podría ser una consolidación, ¿vale? Empieza a haber un poco de lucha entre alcistas y bajistas en este punto. Entonces, si os fijáis, pues mirad cómo veníamos, ¿no? Esto es desde el mes de agosto, septiembre, hemos estado bajando prácticamente en línea recta, ¿no? Y aquí ya llevamos una temporadita aquí liados. Y eso es bueno. Es decir, yo no creo
que esta semana vayamos a ir ya para arriba. Es posible que sigamos con muchísima volatilidad porque además tenemos vencimiento de opciones el viernes. Eso Día 20, sí. es 21, muy clave. creo. Es muy clave, ¿eh? El vencimiento del 21 es muy clave. Y es de esperar que sigamos teniendo un movimiento, al menos por aquí. Por desgracia puede ser porque es que hay muchísimo mala maró cada día en Cataluña, mala mar, y puede ser que tengamos un pequeño desplome antes del final de mes, ¿vale? Lo que sí que hay bastante consenso es que a partir del día 31, con el cambio de mes, con el fin del blackout de recompras y demás, yo creo que noviembre, al menos toda la primera parte hasta el vencimiento de opciones, va a ser bastante bueno. ¿Vale? Aquí se está gestando un rebote que yo no creo que sea el definitivo, ni mucho menos, o sea, creo que queda bastante por sufrir, pero sí que tendremos todos creo, un ligero desahogo, ¿vale? Porque además hay muchísimas posiciones cortas, en fin, y muchísima sobreventa, ¿de acuerdo? Hemos bajado rapidísimo, o sea, es que esto ha sido un no parar. Entonces, el Standard & Poor's, yo espero que se mantenga por aquí durante esta semana y hasta final de mes. Y la otra clave es el otro gráfico que tenemos. Hoy solo he podido poner 2 porque tenía bastantes problemas con Investing, no funcionaba bien y solo me he quedado con 2 gráficos, ¿vale? Pero el otro gráfico es el del dólar, el índice dólar, el DXY. Como podéis ver, está construyendo una figura que da toda la pinta de ser un techo, ¿vale? Claro, aquí siempre estamos, pues que puede sorprender. Hay mucha gente que lo espera en 120, etcétera, etcétera. Pero la sensación que me da a mí, viendo el gráfico, es que empieza a tener problemas para tirar para arriba, ¿de acuerdo? Entonces, creo que una cosa era con la otra. No creo que esta semana tenga una gran bajada por el motivo que tampoco creo que la bolsa tenga una gran subida. Y cuando el DXY, el dólar, empieza a flojear, creo que sin duda la Es cuando bolsa lo va a empezará agradecer. el Claro. rebotito. Exacto, la bolsa lo va El a agradecer rebotito. mucho. Pensad que esta subida del dólar para las multinacionales americanas va a ser durísimo. Esto les va a costar un dineral en la cuenta de resultados, claro, porque todo el dinero ganado en euros, en libras, en yuanes, en yenes, todo ese dinero, pues al pasarlo a dólares, pues se va a esfumar un 10, un 15, un 20%, que es una auténtica barbaridad. Pero los sueldos los sigues teniendo que pagar en dólares con la inflación disparada. Sí, los resultados los tienes que presentar en Estados Unidos. Entonces, aunque el negocio vaya bien, tu cuenta de resultados pues va a empeorar, ¿vale? Entonces, muy importante, seguir el dólar, a ver si conseguimos que se calme un poco y agarrarse un poco los machos porque, a ver, yo he querido poner una línea azul que para mí es la neutralidad, pero hay riesgo de que tengamos alguna desgracia, ¿eh? Si nos han prometido rally. Yo lo escucho por todos lados. No, La el gente rally habla de rally. Los tuyos, los de los mercados oscuros, los de Nomura, eso, los que saben. Los pajaritos. ¿Saben? Los pajaritos. El rally viene. El rally de Halloween. El rally viene, pero cuidado. que aún queda una semana o dos, ¿vale? Porque yo creo que la semana más peligrosa es la que vamos a empezar ahora. Pero sí que es verdad que hasta el día 31, o sea que tendríamos parte de la siguiente semana, no cambiará del todo el sesgo por el tema de las recompras principalmente. Es que claro, es un dineral que entraba en los mercados cada día y que ahora no está. Entonces, pues va a ser complicado. Pero a partir de finales de mes y el mes de noviembre, los que tengan, vamos, yo lo que quiero intentar jugar, es decir, comprar acciones tipo shipping, cosas que no me importe vender, porque creo que lo pueden hacer bien durante 3-4 semanas, ¿vale? Venga, vamos a empezar aquí la parte... Pero acciones para no casarse con ellas. Sí, claro. O sea, a ver, la parte... Yo espero, estamos aquí especulando y esto es todo muy bolita de cristal, pero yo creo que la parte más fea el mínimo, el suelo de la bolsa hasta 2023 a principios no lo vamos a ver. Entonces, pues bueno, eso. Hasta se puede sacar partido, porque claro, joder, un rebote de estos que igual sube la bolsa un 15, un 10, un 20, vete a saber, pero pues si lo coges bien te da una buena rentabilidad, pero... Es dinero, joder. Sí. Es dinero, pero tampoco te cases porque después te puede venir una sorpresa desagradable, ¿vale? A ver, Raúl, mira la semanita,
sí que es verdad que miércoles tuvo una bajada y tal, pero este pico de aquí de compras me parece muy interesante, ¿vale? Hablamos de un nivel muy alto, fijaos que es más alto de todo lo que fue 2021, ¿vale? En compras en los mercados oscuros. Esto, a mi modo de ver, es una buena señal y sobre todo porque el viernes, si os fijáis, a pesar de que el Standard & Poor's tuvo una fuerte bajada, en los mercados oscuros se registró una subida. Sí que es verdad que tenemos una tendencia, ¿verdad? Está haciendo así esto, está yendo para abajo y eso, bueno, Malo. podría ser, Malo. sí, podría ser mejor. Pero esta reacción que tuvimos el viernes creo que es muy positiva, ¿vale? Oye, Veremos. antes de que sigas los mercados oscuros, Ciprés, solo Mark dice, no Dime. acabo de entender el razonamiento de por qué va a caer el dólar. ¿Crees que el resto de bancos centrales van a subir tipos tantos como la Fed? Yo no lo acabo de ver. El dólar lo veremos luego, pero el dólar es muy posible que baje por algo similar a lo que ha pasado en Reino Unido. Es decir, el mercado está muy estresado y no me extrañaría que tengan que poner en marcha una QE de emergencia. De hecho, luego lo hablaremos. Luego hay una noticia del Tesoro americano. Y veremos. Me lo Además, recordaré entonces. sí, cuando hablemos lo miramos. Pero además de eso, Mira, es te que dicen que sería interesante un debate entre Edgar de los Locos de Wall Street y Ciprés, que tenéis opiniones muy distintas sobre el futuro de los dólares y los euros. bueno, pues, a ver, es que sinceramente Edgar es el puto amo, o sea, su opinión yo la respeto muchísimo. Yo lo que pasa es que tengo una desconfianza de base con las economías occidentales, a pesar de que siempre he dicho que, a mi modo de ver, la economía americana es bastante más sólida que la europea. Hombre, es completamente distinto, sí. Sí, porque tienen acceso a recursos naturales, todo lo que necesitan y aún exportan. En cambio, Europa pues, está en una situación de mucha debilidad. Y lo veremos luego, es que la balanza comercial europea da bastante pena en estos momentos. Vamos a seguir. Una pregunta Espera, rápida. Asterisco dice, aclarar que son los mercados oscuros. No es la primera vez que hablamos de esto, pero estos son el smart money que está haciendo operaciones fuera de mercado, ¿no? Esto es cuando Eso es, están, sí. cuando Esto los es grandes cuando, fondos están comprando cosas fuera de mercado. sí, cuando Gabriel Castro quiere comprar un paquete de bonos o acciones de Quistos o de lo que sea, lo hace a través de, no lo hace muchas veces operando con la Trader Workstation de Interactive Brokers, sino que llama, se pone en contacto con una contraparte vendedora y por detrás, digamos, no es que sea nada ilegal ni nada, sino que no es una operación que se realice puramente en el mercado, sino que se hace aparte, entre manos fuertes, que se venden paquetes muy grandes de acciones o de bonos. ¿Sí? Correcto. Seguimos. Venga. Vale. Este es un oscilador McClellan del McClellan Institute que me gusta mucho. Esta gente trabajan muy bien y siempre pretenden seguir las oscilaciones del mercado, ¿de acuerdo? Cómo va los ciclos que tiene. Entonces, hemos llegado a un punto, como podéis ver aquí abajo, que señala una gran, digamos, sobreventa, ¿no? Un exceso de miedo, de ventas, de todo del rollo este. Entonces, aquí está. ¿Qué pasa? Es verdad que en 2020 y 2019 pues, marcó un suelo de mercado importante, pero a mí lo que me preocupa y el punto en el que creo en el que estamos son estos de aquí. ¿De acuerdo? Es un momento dentro de un ciclo bajista donde hay una exageración de ventas y luego el mercado rebota, ¿vale? Esto sería el rebotazo, este rebotillo de noviembre que estamos esperando, pues sería esto de aquí. Sería esa marquita. O esto de aquí, fijaos, ¿no? En 2007, pim, o aquí, que también había una gran sobreventa, hubo un rebote, pero luego siguió bajando. Entonces, para mí, esto va en línea con lo que estoy esperando, que es que tengamos aquí un rebote, no sé si va a ser mucho más grande. Yo creo que el 4.000 puede ser una referencia, ¿no? Hasta donde puede llegar, 3.800, 4.000. Un rebote hasta 3.000 y después otra patita para abajo. ¿Vale? Entonces, vale, este gráfico lo vi durante la semana y me parece muy interesante porque nos pone, por un lado, la rentabilidad del bono a 10 años y, por otro lado, el PER ratio del Standard & Poor's. ¿De acuerdo? Uh-huh. Bien.
Entonces, Claro, la media del PER de cada empresa de Standard & Poor's. Eso es, Correcto. el PER medio. Entonces, podemos ver cómo, a grandes rasgos, evidentemente, un precio del bono a 10 años más bajo, pues permite un PER de la bolsa más alto, de media. Fijaos que en toda esta etapa, desde el año 95 hasta el 2020, pues el PER medio, digamos que estaba por encima de 20. Pero, sin embargo, en esta época tuvimos tipos de interés muy altos, incluso aquí que no eran tan altos, pero ya se intuía que la inflación estaba dañando mucho, pues el PER medio del Standard & Poor's llegó a estar por debajo de 10. A ver, Ojito que es la media. sí, el PER medio. Esto sería que, pues eso, que Google y compañía estén cotizando en torno al PER 10 y el resto de empresas menos importantes pues a PER 5 o 6, como en China, ¿no? Algo parecido a la situación que tenemos en China en estos momentos. Vale. Esto tampoco nos volvamos locos, ¿eh? Esto fue una época que el tipo de interés llegó al 16%, ¿vale? No tiene mucho que ver con lo que tendremos nosotros ahora, que será unos tipos de interés por encima del 4, pongamos, ¿no? Lo que sí que nos indica justamente es que un PER en torno a 15, y no estamos tan lejos de él, sería razonable, ¿de acuerdo? El ajuste, porque pensad que esto no está actualizado, ¿eh? O sea, ahora estamos Eso es bastante 2020, más ahora está mucho más abajo. Sí, esto ha bajado mucho y esto ha subido, ¿vale? Estamos ya por este punto y el PER medio del Standard & Poor's, si no recuerdo mal, está en torno a 17, algo así, 17,5, que en relación a un tipo de interés del 4 o 5%, pues ya sería algo razonable, ¿vale? La relación. Entonces, bueno, lo que decimos que es posible que no quede tanto recorrido a la baja, de que estemos ya pues en una zona bueno, interesante para pensar en comprar a largo plazo. Yo creo que es mejor esperarse un poco Estás más. casi optimista, en realidad, con las caídas tremendas. Bueno, a ver, tampoco tiene... Yo cuando se acaba octubre estoy optimista, Wayne. Y Cuando se acaba. Claro, y cuando llega agosto estoy pesimista, porque es que es bastante aburrido este sentido. Siempre hace lo mismo. La bolsa en septiembre y octubre las pasa putas y luego en noviembre pues suele ser un mes... Bueno, además hay elecciones en Estados Unidos que sabemos activamente que Intenta Biden fomentar, sí, correcto. está trabajando para manipular un poquitín a su favor, ¿no? Bueno, pues eso, comentario interesante. Otro gráfico muy interesante. Nos muestra dónde estamos hoy en relación a otros mercados bajistas del pasado, ¿no? A ver, lo que podemos ver es que estamos muy bajos. O sea, estamos en un nivel de sobreventa muy importante, ¿vale? Esto es en comparación a otros mercados bajistas, ¿de acuerdo? Y podemos ver como en el punto en el que estamos, la semana, digamos, el día 176, pues deberíamos, aún siendo un mercado bajista, recuperar para ir un poco a la media de lo que es un mercado bajista, recuperar un poco. Pero claro, este poco, pues es igual, es un 12, un 15%. Que Claro tenemos. que poca broma. Claro, imagínate que lo juegas con calls o vete a saber, apalancado, yo qué sé, pues es mucho dinero y aunque sea en acciones, pues mira, si son acciones con una beta importante como el shipping, pues mira, igual te llevas una alegría. En cualquier caso, eso es posible, deberíamos corregir este exceso de bajada, pero como podéis ver, los mercados bajistas no se acaban así de golpe, o sea, quedaría bastante camino por recorrer, ¿vale? Vale. Este yo creo que ha sido uno de los gráficos de la semana, que muestra la catástrofe que ha sido la cartera 60-40, la mítica cartera 60-40. Se supone que era la resistente, la que estaba hecha todoterreno y lo que se recomendaba a la gente que fuera conservadora. Sí, exacto. Es una cartera que de media ha generado un 9% de rentabilidad a lo largo del último siglo. Y bueno, este año ahí lo tenéis, o sea, está en menos 30 y pico por ciento lleva este año. Claro, no ha habido refugio. La verdad es que teníamos una situación muy compleja. Tengo que decir que, a ver, aquí en Momentum es que es algo que vimos venir yo creo que desde el capítulo 1 de Momentum, ya vimos venir esta situación. Es decir, los tipos de interés están a unos niveles ridículos. Parece que puede venir una inflación muy fuerte, pues evidentemente el bono va a tener que bajar
para que suba la rentabilidad, para que merezca la pena comprar un bono con una inflación del 10% que tenemos actualmente, ¿sabes? Que no tenía ningún sentido tener el bono al 0, al 1 o al 2, como estaba. También es que cuando se generó el concepto de esta cartera 60-40 con bonos, los estados occidentales eran una cosa muy distinta a los estados occidentales de hoy en día. Sí, y la economía era muy distinta, güey. Piensa que, También. a ver, También claro, era muy distinta. los tipos de interés pues eran el 5, eran el 7%, eran el 3%, pero es que hemos estado en una época que en Europa teníamos tipos de interés negativos Sí, durante años, durante años. Esto es una cosa, es una aberración estadística y, bueno, lo normal sería volver a una cosa más normal, ¿no? Donde si tú tienes unos ahorros y le prestas dinero a tu país, ¿no? Te pague una rentabilidad, yo qué sé, un 2, un 4, algo. Claro, es que entonces el país tendría que hacer algo productivo con ese dinero, no solo quemarlo en cosas, Ya, digamos. sí, en cosas, Claro, en pero homeopatía, ¿eh? pero eso es un cambio de paradigma importante. Por eso digo que los gobiernos han cambiado, los estados han cambiado. Sí, sin duda, sin duda. En fin, esto ha llamado mucha atención. A mí siempre lo ves y dices, ostras, tremendo, pero en parte era bastante previsible. Yo no creo que nadie se pensase que los bonos iban a mantenerse a la rentabilidad que estaban teniendo la inflación que tenemos. Algo había que hacer. Vale, lo que hablábamos del euro. Aquí ¿Puedes tenéis... volver un momento atrás? Sí. Me gustaría a la gente que está viendo esta gráfica que os deis cuenta que la línea roja brutal que estamos viendo hoy mismo es ligeramente más grande que la Segunda Guerra Mundial. La Gran Depresión. La Gran Tenéis las Depresión, dos. sí. Tenéis la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Todas líneas más pequeñas que esta debacle. Exacto, exacto. Y un dato importante, fíjate que en el 1927, 28, 29 fueron 3 años de rentabilidad negativa. Imagínate que tengamos ahora 3 años así también. Cuidado, cuidado. Entonces, siguiente. Ajá, el euro. Bien, aquí lo tenéis. Esto se lo he sacado a José de su cuenta de Twitter, que lo compartió en su cuenta de Twitter, Reslo Stocks. Y, joder, ahí lo tenés, que la balanza comercial europea, que en general era muy buena, o sea, la Unión Europea, claro, pensate, teníamos Alemania, ¿no? Teníamos balanza comercial positiva siempre, con lo cual, pues nuestra moneda era fuerte, porque, claro, vendíamos más de lo que comprábamos, entonces hacían falta más euros de los que tal. Pero, claro, se nos ha hundido y ahora costará mucho recuperarlo. Y además es que no es que vaya, es que esto no, el problema es que esto está yendo más allá de lo puramente financiero. El problema es que nuestra industria va a tener que parar en invierno y ya los estados están vendiendo como algo razonable que en Londres tengan de 2 a 3 horas de apagón diarias. ¿Vale? Entonces, el problema es que la balanza comercial en los próximos meses no tiene ningún viso de mejorar y aún puede empeorar mucho, pero mucho. Y ahora, fijaos las cifras de las que hablamos, que son 45.000, 50.000 millones de balanza comercial negativa. Ahora, Visto lo espérate. visto y después de las demencias que se han visto en Inglaterra, aplaudirán con las orejas de que haya apagones durante 2 o 3 horas, porque es bueno para el planeta. Bueno, sí, espero que no les pase. Espero cuando les pille el apagón dentro del ascensor, ya veremos. Estás ácido, bueno, ¿eh? Es que, de Está verdad, enfadado. lo de la sopa de tomate y Van Gogh es que no. No, por ahí no Porque, pasas, mira, las modas van y vienen, los países van y vienen, pero el arte es eterno. Van Gogh que siempre estará ahí. Aparte a mí Van me Gogh gusta Van vive, Gogh. Van Gogh vive, Van Gogh la vive. lucha sigue. Vale, Bueno, pues de verdad, me molesta mucho. Y aparte, salgo a la calle y veo carteles gigantescos de los subnormales de Extinction Rebellion diciendo 40 grados es solo el principio. Porque, claro, hizo calor este verano en Inglaterra. Entonces, vale, pues, están haciendo todo tipo de manifestaciones, bloqueando calles, asalta al Congreso, todo ese tipo de chorradas, porque hizo un poco de calor este verano. bueno, ya les llegará.
Ya verán lo que es. Ya verán lo que es la pobreza. Espérate, que cuando vas a casa estás calentito, la cosa se ve siempre más cómoda de lo que acaba siendo. A ver, artículo importante. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Claro, esto solo lo entendemos el Wayne y yo. Sí. Saludos Perdón, cordiales. corremos Aquí la un tupido famosa velo. camarera. Sí, Gracias, ahí lo Packer. dejamos. Artículo muy importante. Ha hablado Michael Harnett y cuando habla hay que escucharle. Viene a decir lo mismo que estaba pensando yo y que hemos comentado antes. Es decir, las bajadas a corto plazo aún pueden no haber acabado, más o menos que no hayan acabado. Esto salió el día que hubo una fuerte subida. Si os acordáis, el jueves tuvimos un rally bastante importante. Un cuanto raro, ¿no? Recuerdo el vídeo que hicimos. Sí, de la locura. Muy raro, muy raro. Sí, exacto. Hubo ese rally y entonces, bueno, pues avisó de que lo más probable es que la cosa, la mala mar no hubiese terminado aún, pero que sí que es verdad que a partir del día finales de mes y tal, pues es muy posible que cambie mucho el ambiente, porque entre otras cosas, pues ya hay múltiplos interesantes en Estados Unidos. La bolsa europea también está, evidentemente, a múltiplos bajísimos en comparación al histórico. Y hay toda una serie de factores que pueden apoyar una recuperación durante el mes de noviembre, tal, que no sería definitiva. Vale, viene a decir lo mismo que hemos estado comentando antes, pero bueno, como es Michael Harnett, pues no es lo mismo que lo diga el señor Ciprés, a ver si me entiendes. Cuando ves gente que cobra 7 ceros más que tú, teniendo tus mismas ideas, eso como que te llena de, por decirlo así, de seguridad en tus tesis. Sí, a ver, yo no sé cuánto gana Michael Harnett, lo que sí sé es que la lleva arrastrando desde hace bastantes meses, o sea, a ver, es que llegó cuando, ¿te acuerdas cuando hubo el rally ese que estuvimos subiendo durante bastantes semanas, que parecía que ya se había acabado la crisis, o sea, que ya se había acabado la baja? Se había acabado todo, sí. Sí, el cabrón dijo, esto va a llegar a 3.460. Y ya, llegó a 3.464 y a tomar por culo. O sea, increíble. Harnett, guárdatela. Y esta gente dice que se viene rally. Recordadlo. Rally de Halloween. Vamos, rally. Exacto. Me voy a poner una calabaza en la cabeza mientras compro O sea, cobre. que sería mala suerte que falle ahora, pero bueno, él dice Ya no que jodería, ya no jodería. No, yo quiero que hay que intentar esa jugada. Luego, si no sale Harnett bien, en su peor hora. También tenemos a McElligott en el barco. Si estamos bien, hay que confiar, hay que tener... En el barco del rally está todos los buenos estamos en el barco del rally, Vale, eso. Wayne, Reino Unido, tío. Aquí estoy calentito. Éramos, no tienes o sea, ni un hueco para respirar, güey. Ni un hueco, ni un recoveco. O sea, yo quiero poner, antes de que empiece, yo quiero poner aquí dos cosas a tener en cuenta. Primero, el ministro de Economía que más le gusta Momentum ha durado 6 semanas en su cargo. O sea, primero tomemos nota de esto. Y segundo, una pregunta que me planteo. ¿Es Reino Unido la nueva Italia? Yo te pregunto otra. ¿Es Reino Unido soberano? Bueno, teóricamente sí. Es el de... Porque el asunto es quién ha metido presión, ¿no? ¿Quién desde atrás? Los mercados. Porque claro, comentarlo que sea por encima. Nuestra amiga, la del queso, ¿no? Nuestra amiga Liz Truss iba a bajar los impuestos y dijo que los bajaba. ¿Y cuánto tiempo pasó? 2 o 3 semanas, ¿no? Y no solo no los bajó, sino que canceló la bajada y los ha subido. Yo os explico, vamos a ver. Os Cuéntanos, explico desde dentro, ¿vale? Inglaterra tiene unos impuestos que, comparados con España, son más bajos para las empresas y más altos para la gente que gana pasta de verdad. En cuanto a income, ¿vale? O sea, el IRPF es más alto para la gente que gana pasta de verdad. También es cierto que hay mucha más gente que gana pasta de verdad aquí. Ahora, la gente que cobra poco paga menos impuestos que en España. Cosa que es necesaria, porque claro, como España es un país bastante más pobre, pues tienes que sacar el dinero de algún sitio, pues te lo tendrás que quitar a los pobres. Cuando anunciaron las rebajas de impuestos, dijeron que iban a rebajar el impuesto de sociedades del 19 al 17, lo cual es interesante, ¿no? Porque permite, pues eso, crear pequeñas empresas, más dinero a las empresas para pagar, para cubrir los márgenes destrozados por la inflación, ese tipo de cosas. Y luego iban a hacer una bajada general de impuestos a la gente que cobraba mucho, a la gente que cobraba medio y a la gente que cobraba menos. Querían rebajar
impuestos sin recortar demasiado el gasto y emitir deuda. Que en principio dices, hombre, pues no parece la cosa más... O sea, quiero decir, no es muy lógica, pero también tengamos en cuenta que se lleva haciendo durante décadas en Europa y tampoco ha pasado nada. Emitir deuda, digo. Tampoco pasa nada. Ahora, emitir deuda para subir impuestos, bien. Emitir deuda para intentar reactivar un poco la economía, mal. Entonces, ¿cómo es posible que... Yo no quiero ser conspiranoico, pero The Powers That Be dice, no, ¿qué es esto de bajar impuestos para, para tener la economía? No. Yo como he visto que Esteban se ha atrevido a hacer un vídeo criticando la Agenda 2030, bueno, criticando, avisando de los problemas, de los riesgos que supone para nosotros, los pequeños inversores y la gente común, y voy a decir una cosa. Yo quiero recordar la frase del barón de Rothschild que decía, dejadme imprimir la moneda de un país y me dará igual quién lo gobierne. Correcto, sí. Y recordemos que el Banco Central de Inglaterra ha dicho esta semana que el pasado viernes dejaban de recomprar bonos y que si eso, que el gobierno que suba los impuestos, pero que se acabó la fiesta y que y los van a subir. Que tenían 3 días, ¿no? Pero escucha. Sí, exacto. Hay una razón. Mira, yo llevo mucho tiempo en el circuito de startups. He sido consultor de IT en Londres durante muchos años. Mi trabajo era, después de muchos años de experiencia en otros países, incluyendo España, mi trabajo era, tienes una startup que está empezando a ganar dinero, pero tenéis problemas de eficiencia, voy yo, os arreglo la arquitectura y ahora sois eficientes de verdad. Ese ha sido mi trabajo como consultor durante años, ¿vale? Eso es lo que hago, es lo que soy bueno, es lo que me ha permitido tener un macro capital con el que poder invertir y es la razón por la que estoy en momento. Una de las razones por las que la gente abría una startup en Inglaterra era porque, era muy fácil hacerlo. Tú montas una empresa en 48 horas. No te quiero contar cómo es el proceso comparado con España. ¿Vale? Y la otra era que tenías un 19% de corporation tax, o sea, de impuesto de sociedades. Compáralo con cualquier otro país de la Unión Europea que no sea, yo qué sé, Hungría. Prefiero un país serio. Sí. Francia, España, Alemania. Bueno, el criterio de serio yo creo que ya... Bueno, sí, pero me refiero a países potentes. Sí, ¿vale? te entiendo, sí. No solo no van a rebajar la corporate tax del 19 al 17, sino que lo van a subir al 25. Uf. Por lo tanto, 25 durísimo. Es lo que tiene España. Durísimo. Por lo tanto, ¿qué necesidad hay de lo que llevamos haciendo? Porque me gustaría recordarle una cosa a la gente. Cuando tú quieres montar una startup y te pones a hablar con el gobierno español, yo esto es un proceso porque he pasado 3 veces, para que te digan, consultas cuál es la mejor forma de montar una startup. Una de las cosas que a mí me parecía fascinantes es que te decían, bueno, si tu startup va a ser digital, ¿por qué no la montas en Londres? ¿Sí? El gobierno, en la página del gobierno, en documentos oficiales del gobierno, ellos mismos te decían, mira, es que si vas a hacer esto, casi mejor que la montes en Inglaterra. O sea, de verdad. Ya. Vale, van a perder esto, porque una de las cosas que la gente hacía era montarlas en Inglaterra porque era mucho más eficiente ese 19% de corporation tax. Si ahora tienen el mismo corporation tax que España, ¿por qué cojones voy a montar nada en Inglaterra? Chico, pero no es temporal, ¿no? No es temporal. O sea, aquí nadie está hablando de temporal. Aquí nadie está hablando de temporal. Y aparte, un momento, del 19 al 25, eso es un 30% de subida. De impuestos en tu corporation tax. Es una salvajada. Ojo, es una salvajada. En medio de una de las situaciones de una recesión salvaje, claro. Más chungas de los últimos años. Ya, es una auténtica locura. Entonces, a ver, perdona, o sea, es que me caliento. Acaba. No es solo que no hayan rebajado los impuestos, que sería la solución textbook, o sea, sería la solución de manual para intentar corregir un poco la economía en una recesión como esta. Es que no solo nos lo han corregido, sino que han metido la mayor subida de impuestos de la historia de Inglaterra en décadas. O sea, pero una cosa, repito, a ver, si ya estamos preocupados en quiestos porque nos van a subir los impuestos, imagínate que cada empresa de Inglaterra que ya están con el agua en cuello porque están teniendo una inflación salvaje en absolutamente todo, por la energía y por los costes manufactureros y por absolutamente todo, si de repente mañana les dices, no, es que ahora vais a pagar un 30% más de impuestos. Y una demanda de sus servicios a la baja, y de sus productos. Es una salvajada. Y de hecho,
voy a decirte una cosa más. El anterior ministro, bueno, tampoco es que fuera una maravilla, pero bueno, el chico al menos tenía buenas ideas. Pero es que el nuevo ministro que han puesto... Kwarteng siempre en nuestros corazones, tío. Kwasi Kwarteng, 6 semanas, pero ¿qué 6 semanas? Sí, yo bailando en la oficina semidesnudo un día y al día siguiente llorando. El nuevo ministro, Jeremy Hunt, lo primero que ha dicho es que lo que no se puede permitir es que los Tories estén utilizando a el país como un laboratorio ultraliberal, utilizando a la población como ratones de laboratorio, y que lo que hay que hacer es crear un conservadurismo con justicia social. Tories, conservadores, o sea, diciendo que hay que crear un conservadurismo con justicia social. El primo hermano de Xi Jinping. Entonces, claro, mira, ya está. Venga, me voy a mutear, Muteate, anda, muteate. Ahora tenemos al primo de Xi Jinping de ministro de Economía del Reino Unido. Perfecto, tío. Vamos por el buen camino. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que nos gusta, Raúl. Y que se ha muteado de verdad, ¿eh? Ya está, déjale muteado, que se quede un rato muteado, que está muy caliente. Vamos, dale. Raúl, ¿te acuerdas de ese tweet de Greenpeace que citaba a Andrew Austin diciendo que todo el fracking del Reino Unido se iba a acabar explotando? Ay, sí, que eso fue el tuit desde hace un montón de años. 2003 o así, es un tuit de Austin del año 2003 o así, bueno, una cita de una frase, de un statement de Andrew Austin. Pues el Reino Unido ha establecido ahora un plan por el cual las empresas de fracking podrán pagar a los vecinos para poder extraer el gas que tengan pues, en su localidad, ¿no? Tendrán que ir a convencer a la gente y pagarles para que les permitan extraer el fracking, pero podrán hacerlo. O sea que realmente lo que dijo el puto fenómeno me parece que se va a cumplir. Hasta la última. Tío. Se me hace raro que termine pasando, pero ya veremos. Es que, a ver, ¿sabes? Yo creo que ya me encuentro mejor. ¿Has vuelto? Vale. Ya está, sí. Yo creo que se nos hace raro porque hasta ahora nos hemos podido permitir una cantidad de tonterías gigantescas y ahora pues ya no está el horno para bollos. O sea, esto claramente es que hay alguien en el Reino Unido que aún conserva 2 dedos de frente y se ven a venir la situación que tenemos por delante. Es decir, a ver, que 2 horas, Londres, Berlín, Frankfurt, apagados, sin luz, o sea, es una auténtica locura. O sea, pensar a nivel neveras, todos los problemas que va a causar esto, tío. Y vamos a eso. Y como la televisión lo trata con normalidad, a partir del próximo mes de noviembre, durante 2 horas al día, se aplicarán cortes de luz, pero eso es bueno y juntos saldremos adelante. Como se lo dan así, se lo dan de esta forma a la población ya es incapaz de reaccionar por sí misma en general, ¿sabes? Y se lo tomarán con bastante normalidad. Bueno, lo cual también está bien porque tampoco es plan de ver ahí disturbios en las calles. Pero la cuestión es que aquí hay una serie de gobernantes. ¿Cómo? ¿No nos parece bien que haya disturbios en las calles? Me voy a mutear otra vez. Muteate, tío. Está el buen más terrorista. No, es que el tema no son los disturbios en las calles, es que al final el tema es que hay una serie de responsables, no solo políticos, en la administración europea, en los entes nacionales, que han llevado a Europa a una situación de absoluta locura. Entonces, pues no sé, yo no creo que se tengan que haber disturbios. Lo que tiene que hacer es que buscar a los responsables y hacerles pagar con penas de cárcel y lo que haga falta, porque esto es un atentado. O sea, lo que han hecho, las políticas que se han mantenido en los últimos años, a mí eso no va a pasar, es que lo estábamos comentando hoy en Twitter, que era un ministro alemán, ¿no? El que decía que la culpa de estar cortos de energía ahora es precisamente de la energía nuclear, del carbón, o sea, de la energía fósiles. Así que... Por supuesto, Raúl. Si los medios de comunicación no dicen a la gente, este tío es un cabrón y hay que ir a por él, la gente por su no va a hacer nada. Yo quiero recomendar el libro Apocalypse Never de Michael Shellenberger, explicando todas las porquerías de esta gentuza. Ya me da igual, me quito la careta. Explicando las porquerías de esta gentuza. Va desnudo, el güey va desnudo ahí. A ver, solo de cintura para abajo, para enfatizar mi desnudez. O sea, el resto está vestido.
El Michael Schellenberger Apocalypse Now, lo recomiendo. Explica todas estas tontunas y cómo realmente la pobreza energética es lo que crea la contaminación. No nos hemos hecho ricos. O sea, los países ricos son los que menos contaminan, básicamente, y en general la gente que más contamina ahora mismo es la gente que menos tiene. Entonces, la mejor forma de reducir la contaminación, pero las emisiones de CO2, bueno, puede ser más discutible, pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que la contaminación mal. O sea, no queremos ver ríos contaminados. O sea, no, además que es innecesario, sobre todo es que es innecesario. Lo reducimos por los pies, ¿vale? Las cosas como son. Pero la mejor forma de reducir la contaminación y tener un planeta mejor para todos es precisamente el progreso económico. Pues esta gente ha decidido que no. En fin. Claro. Perdona, es que estaba buscando la noticia. Lo siento, la actualidad iba a durar 2 horas. No te preocupes, Raúl. Comenta. Bueno, yo me tumbo aquí en mi sofá, estoy en el sofá. Buenas tardes, Amadeu. Viene nuestro invitado de hoy hablando de mí. Hola, Amadeu. Amadeu, ¿qué opinas de... ¿De qué? De las declaraciones del ministro de Economía alemán, diciendo que... hay que cerrar, defiende el cierre de las centrales nucleares, aclamando que han causado esta crisis. Las nucleares, bien. Bueno, sí, pues nada, opino de que van a pasar frío en invierno. Que no hay otra. Y allí hace bastante frío ya, ¿eh? O sea que... Yo he estado en Hamburgo en diciembre y no me gustaría estar en Hamburgo en diciembre sin calefacción, solo lo digo. Bueno, espero sinceramente que los Christmas markets vayan a tope, porque será el único lugar donde se estará caliente entre el vino y el fuego que hay por allí, porque si no... A ver, puedes tomar todo el glue wine que quieras, que no te vas a calentar. Pero mira lo heavy que yo es que aún no me lo creo, ¿eh? Mira, me pincho mi pantalla un momento. Me parece tremendo, tío. Me parece tremendo. Nos han traído aquí la nuclear y la... y el resto de energías fósiles, tío. Luego ves el típico tuit de Tatín donde salen cómo se está generando electricidad ahora en Alemania y están quemando carbón como de condenados, tío. Como bestias, están quemando carbón como bestias. Qué sé, tío, joder. En fin, bienvenidos a la nueva normalidad. Sigamos con la actualidad. Parece que vamos para atrás, todo el rato. Sí. Yo no lo puedo entender, pero bueno. Bueno, a ver, Amadeu, es que aquí hay una cantidad gigantesca de gente que vive tocándose las pelotas que Ya. Si ahora el mundillo este de la tontería SG se viene abajo, se quedan en el paro y no valen para hacer nada. O sea, no son gente que sea capaz de irse a una fábrica, de hacerte un proyecto de ingeniería, de un arquitecto. No, y ya no solo esto, sino que estamos en la Unión Europea, que creo que en el papel pues es un gran invento y que todos pues bueno, hemos podido viajar, hemos podido conocer, hemos podido ir a trabajar a otros sitios, etc. Pero que luego esto es un chiringuito que no se va nada a una. Entonces, si somos países pequeños y en principio queremos hacer como unos Estados Unidos, tipo allí, pues Europa debería tener mucho poder y se deberían dictar unas directrices que fueran para toda la eurozona iguales y no tener el mamorreo que unos por aquí, otros por allá, que todo el mundo hace lo que le da la gana. Antes, en 2008, los malos eran pues España, Grecia, no sé qué, y Alemania allí dando lecciones, y ahora pues ellos están muriendo de frío, queman carbón y no pasa nada, ¿no? Pues bueno, vamos... Ya, exacto. No sé. Exacto. Y Raúl, a nivel de inversión, por el tema este del fracking, Serica e IOG, ellos están bajo la jurisdicción del Reino Unido, ¿verdad? Sí, pero Serica e IOG son pozos convencionales. Ya, o sea, no hay fracking ahí. Me refiero a que a nivel de windfall taxes, ellos sí podrían hacer trapicheos, o sea, invertir en nuevos pozos, como podrían ser tienes que entender esto, Ciprés, cuando... O sea, imagínate, tú y yo controlamos Serica en vez de los boomers. Y tenemos un montón de caja. Y hacemos dos cosas. Por un lado, compramos una empresa o unas licencias de estas que tengan fracking. El dinero ese que te gastes en las licencias, ese no te lo puedes deducir por ningún lado. Ese lo pagas y ya está, no hay deducción. Vale. Pero una vez lo has comprado, lo que gastes en poner en marcha esos pozos de fracking, sí que te lo puedes deducir.
Vale. No, a ver, yo lo digo porque me da la sensación, bueno, la tuvimos desde el principio, de que Reino Unido acabaría siendo el más benévolo con... Yo confío en nada. ¿Visto lo visto? Yo confío en Holanda. No. Ahora me pongo la careta de payaso. Me la pongo ahora. No, pero quiero decir... Yo, por desgracia, no. Ojo, en principio Holanda es el atraco del siglo, pero viendo cómo los ultraliberales... No, ojo que no se sabe nada. No se sabe nada. No se sabe nada. Acordaros que en UK fue igual. Al principio había mucho miedo y luego salieron las medidas finales y era en plan, bueno. Sí, pero también te digo una cosa. En Inglaterra iban a bajar los impuestos a todo Dios y ahora hemos pasado con un 30% de subida de impuestos. Ya ves. Y ahora mismo tengo... O sea, escúchame, Ciprés, ya que estamos aquí probando la calidad de tu conexión, Dime. mira, vete a Restream, le das a la tuerca y en vídeo... A ver. Espera, voy. Sí. Vídeo. Dale a la tuerca. Y en vídeo... Ahí pon máxima definición. En vídeo, en la resolución. No, en vídeo resolution. No, el segundo drop down. Ahí. Dale. No, con el otro clic. Esa, la otra. Ahí estamos. Ya está. Chavales, vais a ver al Ciprés en full definition. Vamos a ver la letra pequeña de la actualidad, Al loro. Al loro, cambio de ciclo. No es tan mal. Cambio de ciclo. No, chavales, que en serio, cuando he encendido el wifi ha habido un pequeño apagón por aquí, o sea, la potencia que tiene es descomunal, Noto, ¿sabes? Me estoy quedando moreno del lado izquierdo, que es el que tengo más cerca del wifi. Noto que ¿sabes? Se voy a hacer como dos bifaces. ¿Te está creciendo un cáncer en el cojón izquierdo? Sí, pero merece la pena. Tanto no, pero estoy moreno. No digo nada, Ciprés, pero mira la publicidad que te sale a la derecha. Router industriales. Ahí está, Ethernet, ahí está. 4 gigas de wifi, qué barbaridad. Bueno, venga, chavales, ahora pongámonos serios, que eso es muy importante. Va. O sea, esto es una de las noticias más importantes de la historia, de la geopolítica y de la economía mundial. Arabia Saudí ha escrito una carta diciendo que Joe Biden fue ahí a decirles que sacasen más barriles para bajar la inflación y que le fuesen bien las elecciones del midterm en el mes de noviembre. Y Arabia Saudí lo mandó a pastar, literalmente. Se la mandó a pastar, pero tal cual. ¿Recordáis los Monty Python? Sí. ¿Recordáis un sketch estupendo en el que hay dos Monty Python que hacen como una especie de baile y luego se atizan el uno al otro con un salmón en la cara? Hacen ¡paf! Con un salmón. Pues es lo que veo que Arabia Saudí le ha hecho a Estados Unidos. Sí. Atizarle en la cara con un salmón. Bueno, esto históricamente suele salir caro, Darle con el salmón en la cara a Estados Unidos termina costándote bastantes dolores de cabeza. La cuestión es, y gracias a Dios, que parece que el tema no es Arabia Saudí contra Occidente y a favor de, digamos, nuestros, entre comillas, enemigos iraníes, chinos, rusos y demás. No. Más bien parece que es una represalia contra la administración Biden en concreto. Es decir, han firmado contratos de petróleo con Europa, haciéndonos un pequeño descuento incluso. Y en la carta no se ataca a los Estados Unidos como tal, sino que se habla de la White House y Joe Biden en concreto. Esto es muy importante porque, a ver, nos caiga bien o nos caiga mal Arabia Saudí, en estos momentos estamos literalmente colgados de ellos. O sea, nuestro bienestar depende de que este señor nos mande el petróleo a un precio razonable o estamos en la B. O sea, nos podemos meter en una situación muy, muy complicada. Entonces, esto es historia porque ha dejado a Biden con el culo al aire. Es muy preocupante para Estados Unidos que un socio histórico y una pieza clave del petrodólar se esté mostrando tan díscolo. Bueno, es que se están alineando con Rusia, por así decirlo. Sí, que es algo increíble porque teóricamente son competencia.
Pero sí, la verdad es que sí, está favorecido muchísimo a Rusia porque va a permitir que el precio del petróleo se mantenga alto, de tal modo que con las exportaciones reducidas que actualmente tiene Rusia va a poder seguir ingresando una cantidad de dinero monstruosa que le permita hacer frente tanto a las sanciones como al esfuerzo de guerra que tiene en estos momentos en Ucrania. Entonces, es muy importante esto, ¿de acuerdo? Es un momento muy importante y como no he puesto nada de Rusia, quiero comentaros una cosa. Estamos en un momento muy malo en Ucrania. Tanto unos como otros están acumulando tropas. Ucrania, unos 60.000 soldados al lado de Kherson, y Rusia está enviando decenas de miles de soldados a Bielorrusia. Y se prevé que durante la próxima semana, o a no mucho tardar, tanto en el sur por parte de los ucranianos como en el norte por parte de los rusos, veamos ofensivas importantes. Veremos quién se lleva el gato al agua, si acaban siendo un fracaso unas y las otras, pero en cualquier caso no nos van a llegar buenas noticias de ese frente. Me sorprende que no haya sacado nada de Rusia en esta actualidad, porque estaba viendo, por decirlo así, la deriva del PIB de la eurozona y de Rusia durante las últimas semanas, en un gráfico antes, y digamos que es digno de ser buscado en Google, para los que tengan interés. Sí, bueno, ¿Puede ser para la próxima actualidad? Bueno, podemos hacer una de momento. Una pera en espera. Una pera en espera. Sí, veréis que hay mucho contenido hoy, entonces no sale ni Rusia ni China esta semana. Ojo, yo quiero hacer un inciso en el tema de Biden, que de hecho, ya sabes que acerté la teoría de Freeport, la acerté de pleno, ¿sabes? Sí, y claro, lo fácil era acertarla en agosto, lo difícil era acertarla en abril o en mayo, cuando pasó, ¿sabes? Pero una cosa que yo estuve pensando, y es que los midterms, creo que son 23 de noviembre o así, me suena, que es cuando se vota. Aprox, sí. No descartaría el petróleo por encima de 100 en los midterms. Es decir, que los saudíes a propósito aprieten ahora y le digan a Biden, ¿tienes elecciones? ¿Necesitas inflación baja? Pues petróleo por encima de 100. Cuadra perfectamente. Si te fijas, la previsión que tenemos de que el dólar afloje un poco en noviembre, con una subida de la bolsa, si el dólar afloja, el petróleo sube. Y el oro y demás. Entonces, cuadraría muy bien que para esas fechas, que además es cerca del vencimiento de opciones, tengamos 5 semanas desde ahora, más o menos. Tengamos un petróleo por encima de 100, que cuadra bastante. Que ojo... Sí, dale. Entiendo que con estos midterms Biden puede perder la mayoría en Parlamento y Senado, lo que dejaría hacer básicamente los años que le quedan sin poder hacer nada. ¿No? Bueno, es que a ver, tendrías un Estados Unidos que ya tiene un presidente flojo, pues sin poder hacer ningún tipo de nada en medio de... ¡Ojo! No, pero un segundo, Amadeu. Es el presidente más votado y más popular de la historia. Y los resultados de la votación se lo indican. Eso cuando ganó, ahora ya... ¿Qué os iba a decir yo? Y Raúl, ojo con lo que dije también, las implicaciones para Fentra, de lo del petróleo. Bueno. Porque a Fentra una de las cosas que dijo es que iban a hacer un hedge en cuanto cerraran, es decir, en cuanto les aprueben lo de Angola y tengan que pagar y se ponga en marcha el instrumento de deuda que tienen contra Figura y demás, que iban a hacer un hedge. Entonces, que justo nos coincida que se apruebe con el petróleo, yo que sé, a 95 en vez de 85, pues oye, todo ayuda, ¿no? Todo suma. Ostras, pues yo ya con cuidado. Depende de cuándo, si al final va a depender de cuándo, no sé si nos estamos derivando mucho, pero va a depender del momento en el que el gobierno de Angola sí, claro, pero por ejemplo... 3, es que son muchas derivadas. Hasta que no pase eso, no es tuyo el activo. No, por eso voy. Es que ellos van a firmar el hedge en cuanto sea tuyo. Se supone que teníamos la fecha del 20 de octubre que no se va a cumplir. Esto ya lo he hablado con Estevez. Entonces, la duda es si se cierra a 27, a 3 de noviembre, a 10 de noviembre o cuándo, ¿sabes? Habrá que mandar al enviado especial otra vez. Habrá que mandar a Ábalos otra vez. En misión especial. Por cierto, que no. Saludos cordiales. Que no saludé Ciprés y ya lo siento. Bonanit.
Una nit a tothom. Oye, ¿cómo hemos quedado? ¿Cómo hemos quedado? Ganamos los de siempre, no te preocupes. Y hay gente que me decía por privado, oye, Capi, que es que no estás en el programa porque estás en Cibeles, ¿sabes? Tenía no, la realidad es que llegué tarde al programa porque estaba en Canaletas, ¿sabes? Y me puse a esperar allí gente, pero no había nadie. Entonces dije, bueno, aquí la gente no viene, pues ya me... ¿Cómo hemos quedado? ¿Ha sido una derrota honrosa? Bueno, Capi, las cosas se celebran al final, no ahora, ¿no? 3-1. No, yo no celebré nada. Ya te digo que a Cibeles no fui, ¿sabes? Más me pasé por Canaletas. Que ir hoy. Supongo que no habréis ido a Cibeles hoy. No, hombre, por Dios, por un 3-1 no vamos a ir a Cibeles, por Dios. Está claro, hombre, no esperaba menos. No, ni mucho menos. Porque 2 segundos más de fútbol antes de que saque el martillo. Durísimo. Cuidado, Capi, tú no has estado al principio, pero el Wayne está desatado, ¿eh? Hoy no es el día. Está on fire, ¿eh? ¿Qué es? ¿Por alguna pintura estas que pintas tú que se te pintó mal o qué? Estoy pintando mientras hablo con vosotros, pero el calentón lo llevo por Inglaterra y por Holanda y por Bangkok. Qué mal, qué triste todo. Yo lo de Bangkok es que la noticia, porque esas cosas me ponen de tan mal humor que dije no lo voy a ver. O sea, no sé qué ha pasado y no lo quiero saber. Justo lo que estaba diciendo yo antes. No, pero lo de Bangkok tiene un cristal que lo protege. Correcto, pero si el problema no es que hayan estropeado la pintura, ¿no? Ya, pero mira, es que esa gente... chavales, vamos a centrarnos. Centrémonos. Casa es live. Cibeles, que el Gwen hoy en vez de moderar está incendiando el debate. Sí, es que estoy pintando con rojo que lleva cadmio y está demostrado que causa problemas mentales. Continúa. Hostia, lo del diésel, ¿eh? Hostia, lo del diésel, siempre. Claro, es que ya os he dicho que hay tantas cosas que no he podido hablar de. ¿Viste lo que puso Javier Blas, el tuit? Esto es la noticia que él citaba. Vale. Esto es la noticia que él citaba en su tuit. O sea, a ver, chavales, esto es duro. Pero básicamente, o sea, Estados Unidos nos ha montado el pitote con el amigo ruso, el oso ruso, y ahora han decidido que van a dejar de exportar destilados de petróleo. Es decir, el diésel y compañía que nos hacía falta porque estamos en pelotas, pues se acabó. Estados Unidos no exporta diésel. Sí, no exporta derivados no quiere exportar más derivados de petróleo. Entonces, el problema es que en el mercado de derivados del petróleo está sucediendo algo que Amadeu sabe que en el caso del oro y el plata también hace tiempo que dura. Es decir, el diésel real, si tú quieres que te manden 10.000 litros de diésel auténtico, físico, te sale bastante más caro, big premiums, a lo que vale en el mercado. Digamos, en lo que sale en el ticker de la bolsa. Entonces, ¿pero por transporte o por...? No, por falta de liquidez. Ok, porque no hay papel, correcto. Por falta de liquidez en el mercado. No hay diésel para cubrir la demanda, entonces eso crea desajustes y en este caso, pues, si tú quieres el diésel real, te cuesta bastante más de lo que dice el ticker de Interactive Brokers que cotiza los futuros del petróleo, ¿vale? Por decirlo, para que nos entendamos un poco. Viene a significar eso. Entonces, el diésel, como sabéis, el gran problema que hay con el diésel es que es la sangre de la economía, de la industria, de los tractores, los camiones, las empresas, las fábricas consumen diésel, ¿de acuerdo? Entonces, si esta sustancia tóxica escasea, las vamos a pasar más putas que Caín. Entonces, los americanos han decidido que, no sé si está ya firmado o es una propuesta, ¿de acuerdo? Tampoco quiero pasarme de listo, pero lo que sí es que hay la intención de dejar de exportar este tipo de productos al extranjero, o sea, a nosotros, básicamente, que somos los que lo estamos comprando casi todo, pagando como fieras. Esto es muy grave porque es que, claro, fijaos, estamos llegando al punto de que, por un lado, nos dicen que si se apaga Hamburgo 2 o 3 horas al día, no pasa nada. Después, en Francia, tienes a la gente haciendo que solo les ponen 30 litros de gasolina porque están las refinerías paradas, porque los trabajadores están en huelga para que les suban los salarios, porque hay mucha inflación y porque también pueden. En Francia, ¿no? Creo que... En Francia. Creo que hay 2 refinerías grandes, una es de Exxon, que ya está funcionando, y la otra, que es de Total, aún está parada.
Eso ha provocado, pues eso, escasez de combustible, colas, un drama. Entonces, claro, esto es un bloqueo total. O sea, no habrá luz, no tendremos combustible. Estamos llegando a un punto de caos. Veo por ahí, Diesel Hits Chaos Mode. ¿Vale? Solo faltan zombies aquí. Sí, faltan... Tienes que ver los de Extinction Rebellion paseando por las calles y ya los tienes. No hace falta que te vayas muy lejos. Claro. Te tienes que unir, Gwen, y nos haces ahí un especial, tío. Los cojones. Desde dentro. Vale, además que eso pone en el titular, el problema que esto supone para la inflación. ¿De acuerdo? Esto va a pegar duro a nivel de inflación. Y ahora creo que es la única noticia, entre comillas, positiva de la actualidad de hoy, y es que los indios se están vengando de los encierros del malvivir por culpa del COVID, y aprovechando las fiestas que tienen, están comprando todo. Están comprando a lo bestia, coches, casas, joyas, de todo. Bueno, le he puesto esta noticia porque, como sabéis, hay dos países privilegiados, amados, en el canal de macro del Discord de Momentum, que son México y la India. Porque son los únicos que presentan un crecimiento estructural y que no están enemistados con nadie, digamos, ¿vale? Entonces, hombre, India y China bien no se llevan, ¿eh? No, pero están en paces ahora, están tranquilos. Se han puesto ahí de acuerdo ahí en el Himalaya, esos conflictos que tenían, y ahora están bastante tranquilos. Pero en todo caso, la India con la China a nivel... O sea, mientras no se quedase en una guerra y tal, tampoco... La India tiene mucho trasiego con Australia, con Europa, con Japón. Bueno, es un país dentro de lo que cabe bastante neutral, igual que México, que es la sucursal ahora, tiene un potencial de crecimiento gigante por convertirse en la nueva China americana, pero tampoco está enfadado con China ni con nadie. Entonces, bueno, son dos países muy interesantes y, bueno, me hizo ilusión, a ver, una noticia positiva, pues está ahí, ¿vale? Entonces la India, eso, están contentos, están liberados, están de fiesta y están gastando como cosacos. Eso, pues mira, a la economía mundial, tal y como estamos, pues le viene bien. ¿Vale? Mira, qué bonito comentario. Manu Rujano dice que sabéis que la industria de las bodas indias son la cuarta más grande del país. No escatiman en gastos. También son muy de oro. Son muy de llevar oro encima. Muchísimo. Sí. Ahora son de plata, por eso. Están importando plata a lo bestia. Pero sí. Vale. Entonces, volvemos a las catástrofes. Que ya hemos hecho un descanso. Claro, con una noticia buena ya... Ya está. A ver, yo tampoco... Vale. A ver, Raúl, yo te digo una cosa, no hay abundancia de noticias buenas, o sea, tienes que rebuscar bastante, o sea, quédate con un canto en los dientes de que te haya puesto una. Vale, Biden básicamente acaba de hacer una ley que va a hacer... Esto es una locura, ¿eh? Esto es una locura. ¿La conoces en profundidad un poco? He estado viendo, por decirlo así, las repercusiones que ha tenido en el sector tech. Mucha gente está diciendo, ¿qué cojones estáis haciendo? De hecho, esto puede ser problemático para empresas que construyan tecnología o que bueno, en fin, bueno, lee la ley y ahora hablamos de ella. Han introducido un montón de restricciones a la exportación de tecnología para microchips. E incluso yo he estado viendo tweets que dicen que los empleados americanos que están trabajando para empresas... No, pero eso no es una habladuría, esa es la ley gorda, es que los empleados americanos que trabajen en China pueden decidir entre conservar su trabajo o su ciudadanía americana. Eso es una locura. Esto es inconstitucional, pero bueno, como ahora los políticos se pasan las constituciones por el forro... Está de moda saltarse la ley. Me lo creo, ¿sabes? Pero más se perdió en el Q10A. Total, que hay un montón de ejecutivos importantes americanos que están trabajando para empresas chinas en China que han tenido que renunciar a su empleo y marcharse, dejando, pues imagínate, de un día para otro, un departamento pues sin el jefe o sin gente bastante clave a la hora de hacerlos funcionar. Y además, es como mandar un misil nuclear a la industria del chip China, ¿vale? O sea, es un ataque económico durísimo y que se espera que tenga repercusiones bastante graves para el sector.
Luego veremos si China de un modo u otro consigue paliar un poco esa situación, ya sea colaborando con rusos, hindúes, iraníes, no lo sé. Tiene recursos en ese sentido, pero el problemón de que un departamento se quede sin buena parte de sus empleados y además son gente que tenían poder, pues bueno, ahí está. ¿Vale? Junto con la previsión de enviar material y tal que pueda servir para fabricar chips. O sea, esto es lo que os digo de esta época de mierda para la inversión, porque tú imagínate que tú has hecho unos cálculos viendo una empresa china que produce chips, el PER, los cojones, no sé cuánto, el enterprise value, la deuda, tal, y el señor Biden pues te hace una ley que básicamente manda a tu empresa al guano. ¿Vale? Esto hasta antes del 2020 no pasaba o no era cada semana, pero es que ahora estamos en un punto donde cada 2 por 3, o sea, tú como inversor, y se puede ver en Twitter, cada vez miras menos lo que serían los múltiplos de las empresas porque es que estás pendiente de ver qué bomba nuclear te van a tirar encima los políticos, porque uno le da por invadir cosas, el otro pone sanciones, el otro hace restricciones. Es decir, no paran de liarla y de estar causando un caos por todos lados. O sea, es que ahora los chips, pues bueno, pues ahí está. Ahora a ver cómo hacen los chinos. Veremos. Pero claro, ahora tampoco esperemos que los chinos no tomen alguna medida de represalia. Lógicamente, esto tendrá algún tipo de consecuencia. No sé cuál, no sé qué se les va a ocurrir, qué maldad planean, pero algo harán. Es que nos dice en el chat que lo de Huawei en su momento fue muy gordo, y es verdad, ¿eh? Acuérdate. Sí, fue gordísimo, pero es que va muy en la línea de Estados Unidos en el sentido de que Huawei con el 5G hubiese tenido acceso a una información y a un control que ellos quieren para sí. Hombre, entonces, pero también es verdad, Ciprés, que había formas de regular, había formas de ver si efectivamente Huawei podía tener control o no. O sea, puedo entender por qué lo hicieron, por motivos de seguridad, pero era un problema relativamente solucionable. Y la diferencia con Huawei es que era una empresa. Que dentro de lo que cabe, pues bueno, si intervienes en los intereses de una empresa extranjera que puede tener un problema de seguridad nacional, pues sí, está mal, pero dentro de lo que cabe puedo incluso entenderlo. Pero es que aquí estamos infringiendo los intereses de gente que no ha hecho ningún mal, excepto ir, por la razón que sea, a China a trabajar, porque les ha salido de sus narices. ¿Cómo es posible que coges a un ciudadano americano y le digas, elige tu trabajo a otra nacionalidad? Es demencial. Es demencial. Yo creo que es mucho peor para las personas que para las empresas, porque al final para las empresas tú tienes allí unos SOPs, unos procedimientos y lo que fuera, el know-how se quedará en China, porque siempre que, si no me equivoco, cuando haces una empresa en China, creo que tiene que haber parte de representación china y por lo tanto... Eso es muy habitual en prácticamente todos los países del mundo, excepto Occidente. Y entonces ellos van a tener el know-how. Probablemente si hay algo de I+D o de innovación o tal, allí sí que les pueden hacer algo más de daño, pero quienes son más puteados son los propios americanos. Claro. Que al final tienen que bueno, los americanos que han tenido la desfachatez de irse de América para irse a China. Claro. En fin, ahí tenemos otro. Hay que crear una nueva esta Momentum, que es esta de Wayne, la actualidad de Wayne. El incendio de Wayne. Sí. El incendio. La actualidad picante del Wayne. Tremendo, tremendo, el Wayne más picante. No me liéis. Vamos a seguir con el drama de los bonos. Esto también... otra cosa histórica. Estoy hasta un poco cansado de traer noticias históricas porque me gustaría un mercado más normal. Pero bueno, esta semana, chavales... ¿Sabes? Hay un refrán chino, una maldición china, que es ojalá vivas tiempos interesantes. Sí, ya. Pues, la idea es que si vives un tiempo feliz, pues todo es tranquilo, ¿no? Porque todo funciona como debe. Pero cuando todo empieza a fallar a la vez, pues es un tiempo muy interesante. Sí, por eso, si quieres maldecir a alguien, es ojalá vivas tiempos interesantes. Es lo que parece que nos ha mirado mal un chino mago. Sí. Pues esto.
El bono japonés, chavales. Esta semana, el bono de la que ha sido o es la tercera economía más grande del mundo, de los 5 días de mercado abierto, solo se ha comerciado en uno. Perdón. O sea, durante 4 días nadie ha comprado un mísero bono japonés. Es muy fuerte esto, ¿eh? Pero porque estaba el mercado cerrado o porque nadie los quiere. No, porque nadie los quiere. Porque están intervenidos y pagan un tipo de interés del 0,25 o algo así. ¿Y quién quiere un bono al 0,25%? En ese momento? Porque están intervenidos, claro, eso voy, porque me refiero, en una oferta de mercado normal ya subirán de precio hasta que alguien los compre. Claro, pero no, el Banco Central de Japón está impidiendo que suba por eso también está el yen como está. Que está en una pregunta, Ciprés, para ti, que igual tú sabes esto. ¿Qué vale menos, un bono japonés o un activo de oil and gas en Holanda? Yo creo que un bono japonés. Vale, peor el bono japonés, seguro. Yo creo que un bono japonés al 0,25%. Con una inflación en Japón, ¿os acordáis? La semana pasada tienen un 9,7% de inflación en precios al productor. Japón no hay inflación nunca. Bueno, pues tienen el 9,7. Es que es increíble. 9,7 y están manteniendo el bono al 0,25 con uñas y dientes, pero claro, nadie los quiere. A ver, estas cosas nunca acaban bien, por experiencia. No, nunca acaban bien. Yo os dije que claro, el problema de liquidez viene en gran medida porque si tú sabes, por ejemplo, ¿no? En el caso americano, si tienes el bono cotizando al 3,5, pero tú sabes que se va al 4,5 dentro de nada, ¿cómo vas a comprarlo? Es que el agujero que te crea es brutal. Entonces, primera, la Fed se ha alargado. China está reduciendo su balance de bonos americanos, etcétera, etcétera, etcétera. No hay, en estos momentos, no hay demanda para la deuda de los Estados Unidos. Sí, una pregunta. ¿Pusiste algo, no sé si ya hablaste algo, tienes algo después de Reino Unido? Sí, Reino Unido hemos hablado ya. Sí, me he calentado yo. ¿De qué querías hablar de Reino Unido? No pasa nada, hoy estamos en claro, el tema del Reino Unido, de que el Banco Central dijo que compraban hasta el viernes, ¿no? En plan, el lunes apáñate. O sea, a ver mañana, que igual mañana tenemos drama británico, ¿eh? Exacto, sí. Le hemos comentado, no he puesto la noticia en sí, porque hay otra noticia de las hipotecas, pero sí, lo hemos comentado. Le hemos comentado que se acabó el Banco Central. De hecho, hemos relacionado eso con el despido de Kwarteng y el aumento y el giro a nivel de impuestos que tenían pensados bajarlos y los han terminado subiendo. Sí, Capi, mírate el principio que te va a gustar. Vale. Es un programa difícil de olvidar de hoy. Sí. Venga, yo ya haré el esfuerzo. Sabéis que yo soy esa persona que se hace famoso en podcast, pero no ve podcast, ¿sabes? Pero haré el esfuerzo. Pero ¿qué te voy a decir yo? Y ojo mañana, Raúl, que no tengamos un poco de pánico en Reino Unido y cierto viejo zorro esté comprando un bono a 2 manos, aprovechando, ¿eh? Pues a ver, tiene hasta el zorro ese tiene hasta el 22 para ir recomprando bonos tranquilamente. Tiempo de sobra. ¿Hasta el 22 por qué? Porque es cuando se hace oficial la reducción de capital. Dices de que a partir de ahí puede tirar del otro, ya. Yes. Sí, bueno, tiene hasta el 22 o más, me refiero. Sí, pero que a partir del 22 le puedes dar al botón. Sí, al final eso es un tema de ir subiendo precio poco a poco, me refiero. Yo no sé, que igual la cago porque es en plan secreto, pero estáis hablando de Andrew Austin que está recomprando bonos de quistos. Correcto. Sí. Está comprando muchos bonos. Es que lo gracioso es que tú fíjate que esta gente no hace nada en plan por casualidad, ¿sabes? La vez anterior que se compró los 13, 14 millones de una vez fue uno de esos días de pánico en Reino Unido, ¿sabes? Yeah. Aprovechó los problemas con la renta fija, que obviamente sabe que es más fácil que la gente quiera soltar el papel, fue a los brokers y cuando te diste cuenta se recompró 14 millones en un... Eran 14 o 26, de hecho. No, la primera recompró 20... Bueno, el caso... O sea, eran 90 millones y después de tanta recompra solo quedan 20 y pocos. Sí, y Gabriel aguantando. Y Gabriel tiene unos pocos aún, ¿eh? Claro, el problema... Mira, yo a Gabriel le dije... Dale mensaje privado a Gabriel, bien de los bonos. Le dije a Gabriel muy en serio. Yo a Gabriel le dije muy en serio, si Andrew viene de colegueo y te pide tu dirección donde vives, no se la des. No se la des. Te va a traer problemas.
Y vende el bono, primer aviso. Gabriel, vende el bono, primer aviso. Gabriel, vende el bono. Primer aviso, ¿sabes? Ya te buscaremos otros bonos, lo que quieras, pero primer aviso, ¿sabes? Bueno, venga, sigue, perdona, ¿eh? No, tranqui. A lo que íbamos. Liquidez del mercado de bonos americano. También hay problemas, no los quiere nadie. Bueno, no es que no los quiera nadie, es que hay un número de bonos gigantesco y gente deseosa de comprarlos, pues no tanta. Entonces, el Tesoro americano, cuidado, los políticos, no el Banco Central, el Tesoro americano ha llamado a los grandes bancos, JP Morgan, Bank of America y compañía, y ha dicho, oye, ¿es necesario que haga recompras de bonos para dar un poco de liquidez, para dar un poco de trasiego y que el mercado esté más estable? A ver, creo que no es necesario saber que le habrán dicho que sí. Porque deben estar bastante hasta las pelotas los bancos americanos de vivir así al límite del precipicio. Entonces, estamos en un punto en el que el Tesoro americano está a punto de tener que recomprar sus propios bonos para darle un poquito de liquidez a un mercado que está seco del todo. Hay una escasez de dólares a nivel mundial muy grande en estos momentos y eso pues se refleja aquí. Esto pues es la típica cosa que tampoco pasa todos los días y tampoco es positiva, pero ahí está, una mierda más. Total, el Banco de Inglaterra, volvemos al Reino Unido, que es hay que reconocerlo, el Reino Unido son como los catalanes de Europa, o sea, Cataluña es la parte que le da salseo a España y el Reino Unido es la parte que da el salseo a Europa, o sea, la mitad de cosas interesantes de Europa pasan en el Reino Unido. Banco de Inglaterra dice que hay un gran riesgo de bancarrotas en el pago de hipotecas, o sea, gente que no pueda pagar su hipoteca los próximos meses, ¿vale? Un hipoteca squeeze, digamos. Claro, aquí tenéis... Una cosa importante. Estuve leyendo un estudio sobre capitales europeas, o a lo mejor era ciudades de más de un par de millones de habitantes o algo por el estilo, comparadas con pues los ingresos que puedes tener en esa ciudad y demás. Londres es la ciudad donde puedes tener los sueldos más altos. Pero curiosamente también es la ciudad donde la gente tiene menos disposable income, ¿no? Más dinero sobrante a final de mes. Y la razón es única y exclusivamente el precio de los alquileres y las hipotecas. Si hay un squeeze hipotecario en Inglaterra, la gente va a flipar, porque están apalancados hasta las putas branquias. Pues eso. A ver, aquí hay este ejemplo para que nos ubiquemos todos. Yo creo que la mayoría más o menos tenéis una idea de cómo sería el cambio, pero es para que lo vea quien no lo tenga tan claro, ¿vale? Esto sería en Estados Unidos, que el interés hipotecario ya está al 7%, ¿vale? Una casita de $600.000 al 3% de interés pagaría mensualmente $2.000. Si pasamos el tipo de interés al 7% y aún descontando $10.000, una rebajita ahí en el precio de la casa, el pago mensual sería de $3.140. O sea, me gustaría recordarle a la gente de que un piso de 2 habitaciones en el que no quieras suicidarte del asco son 550.000, 600.000 libras en Londres. O sea, es este precio. Vale. Pues, a ver, en Europa no estamos a este nivel de tasas, pero para que veáis lo que se enfrentan los que tengan hipotecas variables en Estados Unidos, pues ahí lo tenéis. Por suerte, recordad, Estados Unidos, la enorme mayoría de hipotecas son a tipo fijo, con lo cual el problema lo tendrán más bien los bancos. Mientras que en el Reino Unido, España, creo que también Irlanda, hay una serie de países en Europa que sí que están muy metidos en hipotecas de tipo variable. Inglaterra es mitad y mitad, ¿no? Tengo entendido. Sí, Inglaterra no era especialmente dramático, pero tenía bastante también. Era como mitad y mitad, sí. Los únicos que la han petado... Inglaterra tiene una parte que es un poco particular y es que tú aquí no firmas una hipoteca, por ejemplo, a 30 años. Normalmente tú firmas una hipoteca a X años, ponle 5 o 10, y a los 5 o 10 años tienes que renegociar.
Sí. Entonces, sobre todo si es buy to let. Sí. No, y de las normales, es bastante normal. Entonces, por ejemplo, tú puedes empezar y tus primeros 5 años de la hipoteca son con el Santander y los siguientes 5 renegociaste y te lo dio Lloyds y te llevas la hipoteca, los siguientes 5 con HSBC y demás. A lo que voy es que, claro, mucha gente va a tener que pasar por el peaje de, sí, la tenía fija al 2%, pero ahora es imposible tener una fija con menos del 5%. Claro, eso lo va a ver. Y sé un caso, sé un caso. Durísimo. Déjame preguntar, espera, voy a poner mute y te voy a decir números. Recordad una cosa muy común en Inglaterra, que es el buy to let, comprar para alquilar. Esto es muy común en Inglaterra. Hay muchísima gente que lo hace para su jubilación. La idea es los depósitos para comprar una hipoteca en Inglaterra suelen ser del 5%. No es el 10% español, en general suele ser el 5%, o sea, son cosas muy... Bueno, perdón, al revés, es el 10%, lo puede incluso bajar hasta el 5%. Ahora, eso es una hipoteca en la que vas a vivir, en una casa en la que vas a vivir. Las hipotecas que son buy to let es que tú pones el 25% de la casa, compras la casa y solo pagas el alquiler, el interés. Ya. ¿Vale? Por lo tanto, pagarías el monto completo del préstamo, lo pagarías al final de la duración de esa hipoteca. Sí, es una interest only mortgage que se llama. Interest only. ¿Qué ocurre? Esto es común, ¿no? Lo siguiente, y de hecho hay muchísimas empresas que compran para hacer esto. ¿Qué ocurre? Si tú has comprado una casa buy to let, la idea es que cuando te están pagando el alquiler de esa casa, estás pagando solo el interés, tú estás generando cierto income de esta casa. Problema, si el interés empieza a subir a lo loco, de repente no es interesante. Y la mitad del mercado de alquiler en Inglaterra son estas casas buy to let. Si los alquileres ya son completamente desmesurados en Inglaterra, imagínate si encima el mercado se constriñe, porque no va a haber gente haciendo este tipo de inversión. Ciprés, información de primera mano. Una persona renegociando la hipoteca, por lo que te digo, llega a este punto en el que le caduca, no sé si son los primeros 5 o 10 de esta persona. El tipo fijo que ahora mismo le dan entre el 5 y el 6% en UK. Entonces estamos cerca ya del nivel americano. O sea, pues fijaos, más o menos nos sirve de indicación de lo que va a pasar en el Reino Unido a nivel de pagos mensuales. Durísimo. Bueno, hay que tener gechito, el gechito hipotecario. Sí. Entonces, como está Amadeu, vamos a comentar esto porque es otra bola que se está gestando y que puede traer mucha cola. Los vaults del Reino Unido, donde está almacenada la plata, de la cual se emiten futuros y demás derivados, están vaciándose a marchas forzadas. De hecho, lo pongo esta vez porque hemos tenido un récord de salidas de plata de los vaults en el último mes. Amadeu, ¿tú cómo lo ves esto? Bueno, un poco como lo que hablamos hace algunas semanas. Yo creo que en parte se está buscando algún tipo de, no sé si decir seguridad o lo que fuera, pero básicamente los metales preciosos se están usando para eso y la gente, pues bueno, o gobiernos o la entidad que sea, se están retirando a manos forzadas. ¿Qué puede pasar aquí? Pues bueno, sigues teniendo un montón de papel que sigue circulando y rolando en futuros y cada vez tienes menos plata. Se sabe que cuando quedan pocas semanas el precio debería de subir. Veremos un poco hacia dónde va. La verdad que es como, bueno, todo se está tensionando más y se está tensionando en todas las direcciones, ¿no? Acabéis de explicar lo que está pasando en el Reino Unido, que me ha dejado bastante en shock, porque si ya se están compartiendo casas y habitaciones y tal allí cerca de Londres, pues eso, lo que puede llegar a pasar, y aquí lo estamos viendo en metales preciosos. Bueno, es un otro indicativo más de hacia dónde parece que todo va, ¿no? Veremos. Sí, es que claro, si os acordáis, hace 2 semanas vimos un gráfico en el que no paraba de bajar la cantidad de plata almacenada, pero es que el último mes, la salida de septiembre, la salida ha sido históricamente alta, ¿de acuerdo? O sea, fijaos, no se había registrado un dato así pues de 2016 de salida,
¿vale? Es muy importante. Y al mismo tiempo, a nivel anual, el número de monedas de oro americanas, en este caso, que se están comprando también es histórico. O sea, es el mayor nivel desde el año 99 de adquisición de monedas de las que le gusta a Dani, de oro del que se toca, oro físico. del que le gusta Dragón Oro Plata. Récords de compras. Es verdad que esto no ha sido un muy buen indicador a nivel de que después no haya habido bajadas en el mercado y demás. Es decir, esto normalmente lo que indica cuando se llega a estos niveles es que estás en un pico de problemas, digamos. Esto, si os fijáis, pues de 2007, 2008, 2009, aquí es donde se terminó. A ver, espera, un ratón, ¿dónde está? Esta parte de aquí es donde se terminó lo más duro de la crisis financiera, ¿no? Bueno, ojalá esta compra tan masiva de oro, pues lo que está indicando es que ya pronto empieza a mejorar la economía. Sí, pero no mira en los 99, en la .com. Sí. Boom. Total, la gente... esto significa que hay miedo y que hay tensión. Yo creo que es un indicador de que hay mucha desconfianza lógica. Es decir, que una noticia como que el bono japonés pues solo se ha comerciado un día de la semana de los 5 operativos, pues ya te hace pensar que hay problemas. O sea, es todo bastante claro. Entonces, bueno, es un dato que me ha llamado mucho la atención y ya que tenemos aquí a Amadeo, pues quería comentarlo. American Eagles, American Búfalos debe ser bonita, está creciendo, cada vez venden más búfalos. De aquí, tendremos que comentar a Dani a ver qué opina. Sí, ¿no? A ver qué opina de las búfalos. Bueno, esto es lo de las hipotecas. Y esta es la última noticia de la actualidad de hoy. Nuestro amigo David Suisse, bueno, está básicamente liquidando... Credit Suisse en todos los fregados, ¿eh? Sí, bueno, a ver, no es que estén todos fregados, es que está liquidando activos en plan desesperado. Ha vendido un edificio en Suiza hace poco y ahora pues está tratando de vender parte del negocio propiamente suizo que tiene para obtener liquidez, obtener capital, porque necesita aumentar sus reservas porque está en una situación complicada. Y bueno, pues eso, no hace más que acrecentar los rumores de que puede ser, ¿sabes? Puede ser el Lehman de esta nueva crisis, o sea, puede ser el gorrino sacrificado, digamos. Entonces, pues, en principio, hasta aquí la actualidad. ¿Ves? Aquí ya está el burro. Hay que seguir lo de Credit Suisse. Y nada, chavales, una semana que va a ser complicada, casi seguro. La siguiente también puede ser, y a ver si tenemos un poco de paz durante el mes de noviembre y vemos nuestras cuentas. Ya dice el Capi que puede haber drama mañana en Inglaterra y vamos. Ojo, Ojo. Hombre, a ver, han tomado medidas para saciar a los dioses, hay que decirlo. Eso es verdad. ¿Sabes? Han sacrificado ahí a Quarteng. Han sacrificado la felicidad del Wayne, sí. Claro, sí. Le han cortado la cabeza a Quarteng, han subido los impuestos, en principio las manos fuertes del mercado igual les perdonan la vida y no tenemos una desgracia, pero sí, el Banco Central ha dejado de comprar los bonos a los planes de pensión, a los fondos de pensiones. Bueno, igual el Banco Central el lunes dice que no compra, el martes dice que veremos y el miércoles ya está a 2 manos otra vez, ¿sabes? Podría pasar, sí, podría decir que no compra y al día siguiente estar comprando. Aquí Esto va día a día. En UK las cosas van así, ¿sabes? O sea, están día a día, ¿eh? Esta gente tiene menos palabra que Mbappé, ¿sabes? ¿Tú crees que Liz acaba el año, Capi? Exacto, yo creo que aquí si la lechuga esta dimite pronto... De la lechuga, Capi, cuéntalo tú. Ay, sí. No hay mucho que contar. Hay un vídeo en YouTube, ¿no? Sí, que básicamente han puesto una lechuga así fresquita y dicen que va a tardar más, o sea, va a durar más la lechuga o Liz Truss en el poder, ¿sabes? Entonces cada día van poniendo fotos de la lechuga. No, es un live stream, es un live stream. Es un live stream. Es directo, ¿sabes? sí. Sí, puedes ir viendo la lechuga. ¿Sabes? Que tiene mejor cara la lechuga a veces que la Prime Minister, se puede ir diciendo también.
Durísimo, durísimo. Qué pena. Bueno, Qué pena. Chavales. Vaya tiempos. Bueno, mira, tenemos aquí a Amadeu. Oye, Wayne, yo creo que ahora sí Dime. que es un buen momento para pedir el like, igual. Antes de pasar a Amadeu. Me quitas las palabras de la boca. Mira, iba a poner aquí. Déjale, la que imagen. Hoy está pirotécnico. Al final Hoy estoy sales quemado, te crees al final. Ya, cuidado. Darle a subscribe o saco lanzallamas. Por favor, si os ha gustado este derrumbe ideológico que hemos tenido hoy, pido perdón primero por mi humor, ¿vale? En fin, me está afectando lo que está pasando. Es duro, pero es así. Después vete al Discord y mira el canal de Momentum. que hay memes. Sí. Seguro que hay memes. Bueno, luego los miro. El Packer, de Packer. Voy a pediros un like y un subscribe. Si os gusta lo que hacemos, lo mejor que podéis hacer por nosotros es golpear esos botones con auténtica furia porcina. Y bueno, tenemos hoy a Amadeu. Y antes de empezar a preguntar un par de cosas, porque hay cosas muy interesantes, recordaros que los que no estuvieron en el evento de Momentum la semana pasada, todavía podéis comprar los vídeos en diferido y podéis encontrar las entradas en la descripción de este vídeo. Amadeu, vamos allá. Tengo un par de preguntas para ti. Entiendo que... Vamos a ver, vamos a poner esto aquí un poco en orden. Pum. Te voy a poner así en grande a ti, yo creo. Sí. Mira, aquí estás. Perfecto. El micrófono con el casco que me gusta. El logo del canal. Bueno, primero, todos los que no sean conscientes del canal de Charlando de Minas y tengan el más mínimo interés por cualquier cosa que esté enterrada bajo la tierra, y no me refiero a patatas, me refiero a metales, por favor, ahora mismo uniros a su canal. Amadeu, si la gente quiere encontrarte, la primera pregunta de hoy es, si la gente quiere encontrarte, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, pues el podcast está disponible en un poco todos los canales, YouTube, Spotify, iVoox, etc. Y luego estoy en Twitter también, Charlando de Minas. Os he puesto en la descripción de este vídeo links a 2 vídeos de su canal. Uno es SilverX y el otro es Adriatic. De la entrevista de Adriatic es de la que queremos hablar un poco hoy, porque, en fin... Y estás en el Discord de Momentum, también hay que decirlo, ¿eh? Sí. Intento estar lo más activo que me permite el trabajo. Totalmente. Yo quiero romper una lanza por los patateros, o sea, no es excluyente que te interesen las patatas con que te interese el oro y la plata de Amadeu también, ¿eh? Cuidado. No. Con los patateros. Sí, cuidado con los patateros. No sé cuánta información sobre patatas nos puede traer Amadeu. Me refiero... Bueno, yo soy más de commodities duras que de las blandas, pero bueno. Os decía que el expertise aquí el expertise es distinto. Bueno, vamos a ver. Dale. Primeras preguntas. La primera pregunta que te voy a hacer es, para los que no hayan escuchado esta entrevista, os recuerdo que está en la descripción, entrevista con uno de los miembros relativamente importantes de Adriatic. Adriatic Metals es una empresa que... CFO, o sea, quiero decir, nivel C no es poca broma. Nivel C, me ha gustado eso, ¿eh? Nivel C, claro. Hombre, pues CFO, CTO, toda la gente... Sí, toda CEO. la gente Sí, señor. Hombre, es que así se llaman los C-Level. Que algunos tienen que son los Kant Level, pero bueno, eso ya es chiste. Corramos un estúpido velo. Perdonadme. Lo primero, sabemos fríamente, porque te hemos estado escuchando en el Discord de Momentum, que esta entrevista la has estado persiguiendo durante bastante tiempo. Esta empresa es una empresa muy seguida y muy querida en general en todo el FinTwit español y desde luego en Momentum lo es. Entonces, lo primero que te voy a preguntar es ¿cómo fue la preparación para la entrevista y cuánto tiempo tuviste que perseguirles? Sí, bastante. Y por diferentes etapas, la verdad. Bueno, mi canal al final o mi podcast siempre estaba centrado en intentar hacer entrevistas a empresas mineras o a gente relevante en el sector en español. Entonces, ese es un poco el input o poderlo ofrecer de alguna manera. Es verdad que ha habido algunas empresas que les he dicho de que la hacía en inglés y lo traducía y me han dicho que no. Pero... El acento del tipo es bueno, ¿eh? Sí, bueno.
Más que nada porque ellos decían que no podían controlar lo que yo estaba traduciendo, que parte evidentemente es verdad. A nosotros nos han dicho lo mismo varias veces también. Sí, puedo entenderlo por un lado, pero bueno, por otro, pues bueno, era la única forma de ofrecer, ya que aunque tuviesen management o directivos que hablaban español, pues simplemente querían dar voz al CEO, ¿no? Pues, pero aquí, pues bueno, una vez, creo que fue en el Discord de Momentum, que compartieron una noticia de que había, pues acaban de contratar a un chico español, un geólogo o alguien así. Entonces dijeron, mira, puede que se abra una oportunidad de entrevistar a alguien del entorno de Adriatic como para poderlo hacer en español. Y fue antes de Semana Santa de este año. Entonces, pero espera, empieza por el principio. O sea, tú para comunicarte con las empresas normalmente lo que haces es bombardear con emails, ¿no? La dirección de contacto, ¿no? Que es lo habitual. Sí, hay tres opciones. Una es claro, es que lo interesante es cómo... Claro, es que la gente se piensa que es fácil, pero ahí hay un trabajo desde que empiezas hasta que llegas a... Claro. Y mucho trabajo que se queda en el camino. Nada, claro. Para mí hay 3 o 4 opciones, ¿vale? La primera, que es la más obvia, es entrar en la web y bombardear contacto, bombardear a la persona de IR, bombardear a toda esa gente. Y esperar si tienen la dignidad de contestar el correo. Muchas veces les dice, la respuesta es que no les interesa y la respuesta es porque el público objetivo no es el español, ¿vale? Esa es su respuesta. Vale, que ellos está bien pagando, por ejemplo, harían entrevista en inglés, pero que en español, pues no. Tú dices, bueno, pero tú estás minando en un país español, puede que la gente del pueblo de al lado le interese escuchar el proyecto que estás haciendo. Y estoy seguro que hay inversores en toda Latinoamérica y en España y en Estados Unidos que hablan español. Entonces, ¿no te interesará? No es mi público objetivo. Yo inglés, Estados Unidos, Canadá y ya está. Entonces, ese a veces es la primera barrera. Hay otras veces de que sí que buscan, pues, a ver si hay alguien del management o piden permiso, pues, al CEO, a ver cómo lo pueden hacer. Y sí que es verdad que si la gente busca un poco en las primeras entrevistas que realicé, ya sea, pues, a Cuya Silver, ya sea a El Loro, ya sea cosas así, o Marimaca mismo, no he entrevistado al CEO. He entrevistado pues al CEO, he entrevistado al geólogo de exploración, he entrevistado gente pues de este C-level que pues podía explicar un poco el qué y por qué ellos eran pues hispanohablantes, ¿no? Luego la siguiente opción es ir a Twitter y intentar buscar el CEO o buscar el IR o buscar la empresa y o bien por mensaje directo o bien por haciendo un mensaje, ¿no? Un tweet público a diferentes personas a ver si tocas, si hay algún tipo de respuesta. A veces la hay, a veces no. Y si la hay, pues bueno, normalmente es volverse un poco la casilla 1, porque lo que te dan es un correo, escribes un correo y entonces a ver si suena la flauta. Otra opción... a veces mi experiencia aquí, si puedo hacer un inciso, sí, claro. Amadeu, porque otra cosa no, pero claro, en robar peras es que a veces te dicen que no, pero insistes y vuelves y luego igual es de repente que sí. Que muchas veces suele ser que te dicen que no y vuelves y te dicen que no otra vez. Vuelves una tercera y te dicen que no. Pero a mí me ha pasado en alguna, de hecho, de las peras más grandes que tenemos y de insistir y no contestar y de repente otro día insistir y de repente contestan. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. También a veces, ¿no? Normalmente cuando contacto por Twitter y si lo haces es he enviado un correo y nadie me contesta nada y lo pones público, ¿no? Entonces les queda mal que tú pues hayas intentado comunicarte con el de Investor Relations y que nadie te conteste, ¿no? Al menos ni que sea un polite, nadie habla español. Pero si no... a ellos de alguna forma les duele y ni que sea pues intentar contestarte un correo, pues lo
hacen. Sí. Yo lo que hago a veces ahora es escalar con Gabriel directamente. ¿Sabes? O sea, yo mando tal y si no me hacen caso, hablo con Gabriel. Le digo, Gabriel, y me dice, dime, tal. Le pongo el email y ya tal, ¿sabes? O sea, el Capilla, aquí donde lo veis, gran colaborador de Sigma, ¿eh? ¿Sabes? Poder tener esos contactos, la verdad que evidentemente ayuda mucho a que te abran la puerta, porque al final, si el Investor Relations no pasa la pregunta al CEO o al COO o a quien sea, pues es que ya va a ser un no, ¿vale? Bueno, hay a veces que algunos te dicen que sí, que lo hablan un poco, pero que no lo terminan de hablar bien y no sé qué. Aquí luego los convences, ¿vale? Les dices, no, te pasaré todas las preguntas, podemos practicar antes, te puedo no sé qué. Entonces hay algunas entrevistas que las he tenido que hacer de alguna forma un par de veces porque la primera la pasabas con la persona entrevistada y luego lo grababas. O sea que tampoco a veces es algo rápido que se puede hacer. Luego otra opción es usando LinkedIn Premium, enviar mensajes por allí también. Buena jugada, porque normalmente LinkedIn Premium se hace, y la gente suele prestar más atención a los mensajes de LinkedIn Premium, se hace para conseguir trabajos y para búsqueda de talento, para headhunting. Vamos. Exacto. Entonces tenía ese mensaje de, tienes una prueba gratis de LinkedIn. Entonces dije, ¿por qué no? Y durante ese mes, pues bueno, bombardeé, ¿vale? Me hace gracia porque así, el trabajo que tengo yo ahora mismo lo conseguí igual con la prueba gratis de LinkedIn Premium. Durísimo. Entonces, con esto también, pues aquí, como hablas directamente con el CEO o con el COO, que ya es español, ¿vale? Te pasas el filtro de PR y muchas veces, pues, si la persona es de habla hispana, la que te contesta el correo ya presenta una empatía, ¿no? Porque sabe de alguna forma que, pues, él normalmente deben ser personas de una edad más avanzada, digamos, donde ya han tenido que ir a un tipo de empresa de habla inglesa donde se han encontrado de que nadie más habla en español, ¿no? Entonces, normalmente empatizan bastante. De esta forma, pues bueno, he conseguido un par o tres de entrevistas, o bueno, no los he conseguido, digamos, he conseguido el contacto, que luego he hablado con ellos de una forma informal y que son entrevistas que en principio ya realizaré de cara al 2023. Y otra opción es, sí, que es un poco la opción que ha nombrado el Capi, ¿vale? Es si hay alguien, y que esto también ha pasado aquí en un poco en lo de Adriatic, que pues tiene contacto porque es un inversor que tiene cierto peso, que puede estar en contacto con el CEO de alguna forma, pues que de alguna forma haga presión diciendo pues que bueno, que estamos dentro de esta comunidad, que bla bla, que el programa pues está ofreciendo esto, que no sé qué, y muchas veces la fuerza de un inversor o de varios inversores llamando a la puerta pues abre que estén más receptivos, por mucho que la idea puede que no les guste, y para ellos yo creo que para Adriatic también esta entrevista no les importaba, no les hacía ni frío ni calor, porque creo que no es su público objetivo, ¿vale? Que ellos ven. Pero se abren y están mucho más abiertos a la posibilidad, ¿vale? Estas de alguna forma creo que son las 4 maneras que podemos llegar a concretar una entrevista o al menos intentar hablar con ellos. Y ya os lo digo, evidentemente si conseguimos pasar el IAR, que a veces el mismo IAR es español, a veces me he encontrado con algún sitio, entonces ya están receptivos, pero si no, yo qué sé, a veces, por ejemplo, por la de Marimaca tuve que luchar muchísimo porque a veces el Investor Relations no es dentro de la empresa, sino que es una empresa externa que lo hace, que por ejemplo está en Londres. Entonces, sí, eso pasa bastante a menudo en empresas pequeñitas. Entonces, esos tú les dices, no, quiero hacer esto, yo hago esto, y lo mismo, ¿no? No es público objetivo, no sé qué. Y por Marimaca tuve que estar allí detrás como si, vamos,
insistiendo cada 10 días que no tenía el correo de vuelta, pues volver a enviar a uno. Como tienen, como tienen teléfono al final del correo, pues llamar, ¿vale? Para decirles algo, allí en plan acoso. Y al final, por pesado, pues te dejan algo, te contestan algo, ¿vale? Eso es un poco así. Así que fácil, normalmente no lo suele hacer. Y algunas cosas que también quiero que la gente sea consciente es que pues a veces se comprometen con una entrevista y a veces eso no sucede. Tú estás allí esperando, te has reservado pues tal fecha, tal hora y no te aparece nadie en la entrevista. ¿A quién te recuerda esto, Raúl? No teniendo fecha cerrada, pero de decirte sí y de repente desaparecer. Hostia, pues no sé a quién dices. ¿Tú ves cierta persona con problemas quizás de infartos? Malsi desapareció. Dios, se me había olvidado. Es que, a ver, escúchame, qué raro eso, ¿verdad? Fue muy raro. Pero además porque nos pasó una vez y luego con la persona que nos había ayudado volvió a hablar con él y él volvió a decir que sí y cuando la otra persona fue a confirmar volvió a desaparecer. Sí. Es que lo de Malsi fue incluso diferente, ya lo podemos contar, ¿no? Hubo como una conferencia de IoG en Londres, bueno, creo que fue en Londres, en Inglaterra, y un seguidor de Discord fue, y ahí estuvo hablando con Malky, nuestro querido Malky el infartado. Y a partir de ahí... Habrá enterado de que le llamamos el infarmado, ese era el problema. Eso, el infarmado queda mejor. No, pero me refiero que se habrá enterado de que le llamamos el infartado y diría... Que va, hombre. Y el Cavi sacó el lanzallamas de peras y pues supuestamente íbamos a tener una entrevista. Sí, es que de hecho yo hablé con él. O sea, yo tuve una charla con él de una hora y estuvimos hablando tal y con este seguidor y tal. Y estaba ya todo tal y de repente pues, ¿sabes? O sea, además fue una época muy de lanzallama de peras esa, ¿sabes? Y desapareció, ¿sabes? O sea, una pera que desapareció en mi cara, ¿sabes? Sí. ¿Volverá por Navidad el infartado? Pues nos podía decir muchas cosas. Lo peor es que date cuenta que el tío sabe de Serica, de IoG, de todo, de Huddleston, me refiero, por poder, es con el que más podíamos hablar, ¿sabes? Ya. Ahí se podía crear un vínculo, muy bonito para el futuro. Hay que volver, Capi. Cuando acabemos le mandas otro mensaje. Hay que agitar el peral, ¿no? Espera. Hacemos ofensiva de Twitter mañana. En verdad, si hacemos ofensiva lo va a tener que ver. O sea, no le va a caber... Hacemos ofensiva de Twitter, lo que me pida el Poble. Trabajo en equipo. Que ponga el Poble en comentarios. Si me pide el Poble tal, mañana hacemos ofensiva. Ofensiva con un par de memes y cae. La semana que viene está entrevistado aquí. Dejarle al pobre Amadeo terminar. Aparte de la ofensiva de peras que tengamos. Es un poco eso, ¿no? Que a veces, pues si intento tener X entrevistas o lo que fue, por ejemplo, con la Adriatic, cuando empecé esta temporada, ya tenía X entrevistas grabadas y esto era de alguna forma para no cogerme, como alguna vez me ha cogido, de que tienes la entrevista el jueves o el viernes para publicar ese domingo y el tío no se te presenta y no te dice absolutamente nada y lo llamas y no contesta y coge el correo y no, ¿sabes? Y ha pasado con algunas, entonces pues bueno, son cosas que o dice, pues me he olvidado, pues sí, era hoy, tú dices, me cago en la puta, tío. Tú que estás allí, ¿sabes? Y que evidentemente estás sacrificando tu tiempo para otra cosa, porque además lo haces por la buena fe y para ello supongo que como no pagan, pues tampoco le dan un valor, ¿no? Pero bueno, es el tipo de cosas que uno a veces se puede encontrar. Pero bueno, centrados otra vez en lo de Adriatic, cuando pasó eso, pues nada, contacté con Adriatic. La chica que contó era una chica que se llamaba Emma, la de Investigation. Enseguida, pues contestó bastante amable, que sí, que lo iban a mirar, que le dejara un poco, bla. Y al cabo de una semana o así me dijo que sí, que creían que no había problema, que habían hablado y que no había problema, que les enviara pues, las preguntas y tal. Que habrían quién sería el
entrevistado, pero que le enviara las preguntas. Eso era más o menos ya abril, le envié las preguntas y todo. Entonces fueron pasando las semanas, siempre, sí, es que ahora estoy fuera, sí, es que no sé cuántos. Y esto ya estábamos pues en junio o algo así, o julio. O sea, fueron pasando mucho tiempo. Y de un momento a otro, la chica dejó de responder. Y a los 3 correos que envié que no respondía, me contestó otro de: lo siento, pero Emma pues ha de compañía y yo me encargaré de responder a partir de ahora. Yo estoy pensando, mierda, porque vuelvo a casilla 1, ¿sabes? No, claro. Y además tampoco sabía el talante de esta otra persona, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a contar toda la historia y le añado las preguntas y le digo, a ver si pueden. Me contestó, sí, a ver qué puedo hacer. No contestó nada, todo mal, bla, 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 bla. 3 o 4 correos enviados sin respuesta, ¿vale? Entonces, era en plan de, pues, mierda, porque la tenía a tocar y esto no va a poder ser así. Y entonces, pues, más o menos en agosto, y esto de alguna forma lo fui compartiendo también en el canal, porque evidentemente en el canal de Discord de Momentum, pues bueno, les iba diciendo, es verdad que ¿no? estabas dando updates de qué estaba pasando y qué estaba dejando de pasar. Sí, porque la gente evidentemente estaba... Era ya un tiempo detrás de la entrevista, en verdad. Sí, Estamos hablando de meses ahí peleando. Claro. Y entonces hubo un momento de que alguien bueno, conté de alguna forma qué es lo que había sucedido y que, pues bueno, este chico no respondía y que se veía claramente que no tenía intención, pues, de seguir a eso. Que si alguien, pues, tenía algún tipo de contacto o algún tipo de historia, pues bueno, que me lo pasara. También en su momento hablé con Godás. Godás me dijo que preguntaría a ver si se podía, pero el usuario DB Invest, pues bueno, se habla de forma regular con Cronin. En ese momento también le escribí a Cronin en Twitter para ver qué es lo que pasaba, ¿vale? Pero Cronin me contestaba monosílabos o no contestaba, ¿vale? Entonces, fue este chico que sí que hablaba de forma, al ser, supongo, inversor potente o lo que fuera, se hablaba con bastante fluidez con él, que entonces le dijo, escucha, te está intentando contactar este chico. Hazle caso. Hazle caso. Y la verdad que a partir de allí fue todo bastante rodado, porque entonces él fue el propio el que me dijo, sí, envíame a mí las preguntas. Él gestionó quién. Primero tenían que ser un Investor Relations que hablaba español, pero al final decidió que fuera el CFO, ¿vale? Hubo como 3 fases. Me habló en español bastante razonable. Sí. Bueno, fue porque le pregunté, y me dijo que estuvo 6 años viviendo, no sé si era... Lo explica al principio de la entrevista, de hecho, lo recuerdo. Sí. Estuvo 6 años viviendo y trabajando aquí en España. Entonces, pues bueno, fue de alguna forma una suerte y una combinación, digamos, de todas las maneras que os he dicho, ¿no? Que se podían contactar, lo que al final salió, pero... estoy seguro que, por ejemplo, si Emma no se hubiese ido de Adriatic, pues se hubiese podido hacer a través de eso, porque esa mujer estaba bastante puesta en querer ayudar. Y cuando se fue, pues fue gracias de alguna forma a ir insistiendo por Twitter, más pues este usuario que tenía contacto de alguna forma con Cronin y facilitó de alguna forma que me contestara, ¿no? Que estuviera atento aquí. Entonces, evidentemente, nosotros, y es lo que suelo hacer, no solo le cuento de mi canal, que al final es un nicho, ¿no? Pero también les digo de que pues estoy dentro del universo Momentum, estoy dentro del universo de los locos, que de alguna forma es bastante seguido dentro de la comunidad de inversores, que es mucho más grande y que pueden también atraer a un tipo de público más generalista, ¿no? Intentando de alguna forma que vean la familia y que puedan ver de alguna forma la visión de alguna forma general. Y de alguna forma sí sucedió y la verdad que bastante bien.
en algunas preguntas se veía claro de que era Cronin quien había escrito parte de las respuestas, pero eso ya lo doy por supuesto. Cuando no es el CEO el quien entrevisto, pues entiendo que hay... El CFO me puede contestar muy bien ciertas, las cosas de economía, las cosas de M&A, ciertas cosas así, pero es evidentemente que ciertas cosas de estrategia pues les tiene que haber dicho el CEO. El CEO, ¿cuál es la estrategia? Bueno, pues entonces te enlazo con la siguiente pregunta. ¿Qué highlights te llevaste de la entrevista? ¿Qué te llamó la atención? O sea, de todo lo que estuviste hablando con ellos, ¿qué es lo que te llamó la atención? Para mí hay dos highlights que, bueno, no sé si uno me gustó, evidentemente, y el otro, pues, para las expectativas. Uno, básicamente no les afecta la inflación, ¿vale? Que aunque estamos en un mundo donde la inflación está por las nubes, creo que hicieron unos reajustes y ahora estoy diciendo un número de memoria y hace como un mes que hice la entrevista, pero creo que les afectaba, les subió un 1% el presupuesto o un 2%, o sea que es básicamente nada. Este para mí fue algo muy bueno porque si estás en un desarrollo y montando una mina, por mucho que te dijeran de que lo gordo ya lo tenían comprado, viendo cómo está el panorama, muchas cosas pueden Miedo salir te mal. entra, desde luego. Claro. Y luego, porque es lo único que puede salir mal realmente en Adriatic, que el presupuesto se dispare y que no se pueda montar la mina. Todo lo demás está financiado, está todo. Y entonces lo otro que para mí fue el highlight es que básicamente van a hacer M&A hasta que la mina esté funcionando o hasta que ellos lo consideren, pero que básicamente podemos olvidarnos hasta que no esté todo funcionando 100%, que haya ningún tipo de adquisición o ningún tipo de movimiento en este sentido. Puede que se pueda ver desde un lado conservador, ¿no? De, pues bueno, aunque veamos de que no hay subida por la inflación, por si hubiera algún tipo de problema, pues tenemos el cash. Pero por el otro lado, es verdad que la financiación fue mucho más de lo esperado, ¿vale? Y que eso en su momento pues causó un movimiento, digamos, de venta en la bolsa. Y ese dinero de alguna forma se va a mantener en cash y no se va a usar hasta no sabemos cuánto, ¿vale? Si puede ser medianos de 2023, si puede ser 2024. Entonces, aunque él quiera que la compañía termine siendo un ATM de metales para Europa, etc. Pero hasta que la mina no esté funcionando 100% o todo lo tengan completamente, no va a haber ningún tipo de movimiento en M&A. Para mí esta fue otro de los highlights, porque mucha gente no se veía de sí, a ver si se va a comprar algo con este cash y había todo este rumor y creo que con eso pues queda muy claro de que no si alguien está esos, esperando eso, pues que no están por ese tema. Bueno, en general no tiene por qué ser negativo. Te pregunto, ahora ya sobre la persona con la que hablaste. Percepción personal del entrevistado. ¿Qué tal te cayó el tipo, básicamente? Me cayó bastante bien. O sea, no creo que sea la fiesta en persona. O sea, no estamos entrevistando un capi de la vida. Pero el tío se lo veía pues un tío tranquilo, un ¿Serio? tío que, sí, serio, que pues le habían mandado de hacer esa entrevista en español porque era más cualificado para hacerlo y pues se ponía bien en hacerla. Le hice alguna broma y creo que se rió y todo, entonces no fue ni mucho menos desagradable, todo lo contrario. He tenido algunas entrevistas que han sido pues, más complicadas o de esto. Pues bueno, yo creo que fue bien, fue bien. Eso no era el alma de la fiesta, pero respondió todo. No queremos que sea el alma de la fiesta, queremos que saque metal del suelo. Sí. Pero claro, a veces también es un challenge, ¿no? Cuando y también nos ponemos en situaciones que de alguna forma cuando tenemos que hablar un idioma extranjero, ¿no? Él es inglés, está hablando un idioma extranjero, tú estás haciendo un formato podcast en el cual es una entrevista y por lo tanto
tiene uno que interesar el contenido y dos, también tiene que de alguna forma no ser complicado de entender, que la voz de alguna forma pues esté más o menos bien. Entonces, eso siempre de alguna forma también te tiene algún tipo de preocupación, ¿vale? Pero no hemos tenido nosotros nunca, es curioso, un invitado que no hablara el español como lengua, sino nativa, desde luego muy, muy cercana. Así que no nos hemos enfrentado a eso, pero claro, tú sí lo has hecho más de una vez. Sí, sí. Y claro, de alguna forma, tú, o lo que yo pienso es, y pones una balanza, ¿no? De que vale más, ¿no? Vale más el valor que aporta esa entrevista y la información que puedas sacar, ¿eh? Porque en inglés ya hay, pero en español no. Y si quieres acercar este tipo de personas o este tipo de empresas a la gente que de alguna forma pueda tener dificultad, ¿no? en hablar inglés, pues es la única manera que tendrán para hacerlo. Y por lo tanto, para mí eso ya es un valor en el cual se puede aportar, ¿vale? Y por lo tanto, pues eso Y por eso cuando hay gente pues, que tiene más dificultades, yo qué sé, como Joe Mazumdar cuando lo entrevistamos, pues si yo tengo que estar una hora con él repasando las cosas y que él me pregunte si está respondiendo bien, pues tienes la paciencia y lo haces. Porque, pues bueno... Lo importante es la información, como bien has dicho. Sí, yo creo que sí. Porque al final queremos que haya información en español, queremos que se valore de alguna forma, que los inversores españoles pues, puedan tener acceso a este tipo de contenido. Queremos que la gente que quiera aprender o quiera conocer empresas pues pueda hacerlo, y la única forma de hacerlo, creo, a día de hoy es a través de este formato. Entonces, pues bueno, paciencia y irlo trabajando lo mejor que se pueda. Y de momento, no sé, cada vez que hablo con una de esas personas, ¿no? Yo lo que le digo, y normalmente también se lo digo a la comunidad, ¿no? Es, este tío no es de habla hispana, ¿vale? Por lo tanto, si podéis agradecerlo de alguna forma, que él lo vea, porque muchas veces ellos mismos sufren, ¿sabes? De lo estoy haciendo bien, que es de alguna forma lo mismo que nos debe pasar a nosotros cuando además es alguien de que pues lo hablaba hacía bien mucho tiempo o lo habla muy esporádicamente o lo que fuera, pues si hubiese comentarios negativos aparte de eso, pues esa persona no querría volver. Claro. Entonces, que está haciendo el esfuerzo de ponerse a hablar un idioma que no es. Yo me pongo, pues cuando en su momento, pues yo me fui a Inglaterra la primera vez o cuando presenté sin haber ido a Inglaterra en algún tipo de conferencia o algo en inglés, pues evidentemente mi inglés no tenía nada que ver a lo que es ahora. Entonces, si alguien pues me hubiese dicho, evidentemente de haber los hilos, ¿no? Pero vaya puta mierda de inglés, no se te entiende nada, bájate de aquí o... Pues bueno, pues evidentemente claro, sí. sería negativo no solo para esa persona, sino por si en el futuro otra persona de habla inglesa pues viene el programa y llega a ver ese tipo de comentario. Bueno, de todas formas, me gustaría pensar que la comunidad no ha tenido ese tipo de reacción. No en este en particular, sino en general. No lo ha tenido, no lo ha tenido. Siempre ha respondido muy bien y siempre los comentarios han sido positivos y han sido un poco en la dirección que decimos, ¿no? Si hay un CEO de que valora, es inglés o es lo que sea, y valora pues poder acercarse al inversor o al inversor español, pues bienvenido sea y le vamos a ayudar en lo que fuera, ¿vale? Entonces, bueno, aquí yo aquí creo el único que es bilingüe contento. es el Capi que habla catalán de verdad, ¿verdad? Tengo otra pregunta. Por Dios. No, eso te servirá para cuando haya el evento en el Priorat, eso te va a servir, Capi. Priorat ya va camino de 2025, visto lo visto. O sea, yo ahí lo dejo, ¿sabes? Valencia ya me ha ganado. Ya cuando Gabriel me dijo que la mujer es de Requena, ya me ha ganado. O sea, Valencia 2024, eso está, ¿sabes? Y luego el de Avilés anual, que ya dije que eso es honorífico, ¿sabes? Eso es como llevar las Olimpiadas a Atenas, eso cada año. Bueno, tengo otra pregunta para ti, Amadeo.
la impresión de la persona bien, la impresión de la entrevista bien. Pero entonces tengo que hacerte la pregunta momentum, que es, en Adriatic, ¿estamos bien? Yo creo que sí, estamos muy bien. O sea, no ha cambiado absolutamente nada la tesis. Creo que los riesgos se han minimizado básicamente de la inflación. Creo que es de esos activos que no tenemos que preocuparnos en exceso. Y por lo tanto, yo creo que quien esté dentro, por mucho que esté en rojo, puede estar tranquilo de que no hay ningún tipo de problema. Y quien no lo esté, pues bueno, está a precios de que hace un año pues ya hubiésemos querido que estuviese, ¿no? Se puede construir posición. Están viniendo, algo has dicho que están viniendo todos los bots de Sí, lo estoy viendo. Sí. Chicas en tu zona. Bueno, ok, lo quitamos. Pues ¿me los cargas tú o me los cargo yo? Estoy en ello. Vale. Saca el lanzallamas, que lo estás deseando, joder. Nos han dicho que si vienen esas cosas es que lo estamos haciendo bien. Así correcto, que eso sí. Cuanto más bots, eso mejor, sí. ¿no? Cuanto más ruido hace, más atención recibe. Que no es que nos gusten mucho las chicas, por aclarar. Bueno, a mí me gustan más que los hombres, no sé tú. Bueno, yo no quiero dar lugar aquí a interpretaciones erróneas. Que hay mucha gente que nos escucha, ¿sabes? O sea, aquí no tenemos nada que ver, Aquí no tenemos nada que ver. Bueno, muchísimas gracias, Amadeo. La verdad, el trabajo que estás realizando por este nicho, por decirlo, de la inversión es vamos, tremendo. Es una locura. Por favor, los que tengan el más mínimo interés en lo que está bajo tierra y no es una patata, uniros a su canal. Tenéis links a esta misma entrevista de Adriatic de la que hemos mencionado y una entrevista de Chris Silver en la descripción de este vídeo. Seguir a Amadeu, seguir a Charlando de Vinas porque es información de la más alta calidad. Y recordad que está en nuestro Discord. Os voy a conminar a que os suscribáis, le deis al botón de like, porque ya sabéis que eso le gusta al algoritmo de YouTube y podremos llevar momentum a más lugares del globo. Sale una cosa en la pantalla, ¿eh? Claro, joder, es la nueva estrategia de marketing. ¿Te gusta esto cry? ¿Qué haces entonces? ¿Que solo clicas ahí y ya está? ¿Clicas encima del subscribe? No, pero... Pero te avisa, es un aviso. O sea, Cipres, por ser tú, ¿quieres que te diga el nombre que le ha puesto al overlay el bueno de... Ay. ¿Qué nombre? ¿Qué nombre le ha puesto? Mejor ¿no? Es que no sabes por qué es ese nombre. Claro que no lo sé, yo solo he visto el resultado. Claro, es que como fue el nombre del archivo es qué puto horror, y es porque es la 7ª prueba que hice. Entonces, claro, yo ya estaba en un estado mental grave. Yo esperaba aquí la pera voladora que daba vueltas y se quedaba. Ay, es verdad, ahí. puede volver la pera voladora. Sí, una pera que cae aquí en la pantalla. No sé de qué hablamos, pero si hay peras voladores, yo estoy dentro. Subscribe, ¿sabes? Te cae una pera y sí, yo quiero hacer eso, pero tendríamos que cambiar de programa de streaming y me da un poco de pereza, porque si ya me ha costado meses conseguir que te pongas una conexión de wifi correcta, como para hacer algo un poco más ambicioso, me vuelvo loco. Correcta, bueno, no, o sea, han tenido que encender la central nuclear ahí para darle... la central térmica. Claro, para darle potencia a mi wifi, cuidado, con mi wifi. Bueno, broma, una cosa. Algo pasó el fin de semana pasado, el evento social de la temporada. Capi, eres gran culpable de todo esto. Así que me gustaría unas palabras. Antes de irnos hoy, que llevamos 2 horas y cuarto hoy, creo que podemos charlar un poco de lo que pasó la semana pasada. ¿Qué opinas? Podemos. ¿Se me escucha más o menos bien? Se te oye cristalino. Sí. Decente. Vale. Porque estoy en la calle con el móvil que saqué a la niña a pasear y me saqué los cascos inalámbricos y me dio por hacerle la broma de ponérselos y ahora se los ha quedado y si se los quito lloro, así que estoy con altavoz. Y ella tiene los cascos. ¿Pero son Apple los cascos? No en plan de los pequeños, son en plan de estos de diadema grandes con tal para hablar. Son del trabajo, de hecho. Y bueno, se los ha quedado, pero así está tranquila. Hablemos del evento. ¿Se vino lo más grande? Creo que hay pocas dudas. Que lo más grande se vino. Y la verdad es que fue un éxito absoluto, yo diría, a todos los niveles. A un nivel de organización en los sitios que estuvimos donde hicimos... Joder, la gente está aquí como si ganara Real Madrid, ¿sabes? Está aquí la gente gritando. ¿no? Están en la City. ¿Estás en la City?
No, que vive un poco lejos de la City, pero sí. Hombre, que nadie vive en la City, hombre. Y eso, no. Bueno, igual es una alarma, no pasa nada. Nos vamos de ahí. Me llevo a mi hija de ahí. Estamos bien. Que a nivel de organización salió todo muy, muy bien. Yo creo que me llegó feedback de muchísima gente y todo el mundo estuvo encantado. Y luego yo creo que el nivel de las charlas, al menos para mí personalmente, y mira que yo, claro, como lo estuve organizando, sabía lo que iba a venir. Pensaba que ibas a decir, por lo menos en las que participé yo. No. Hombre, claramente son las mejores, obvio. No seas malo, que las cosas como son, que yo me organicé el evento entero y yo me leí las PowerPoints de todo el mundo y estuve corrigiendo, ayudando a la gente y tal. Entonces, por una vez sí iba yo bastante al tanto. Bueno, menos en el de Arcaea, porque no me lo mandó a tiempo el bueno de ese. Claro, pero no es culpa mía. Cuando yo estaba ahí presentándola con él y vi el fajo de páginas y dije, madre mía. No, es que yo le digo el jueves, oye, ¿me puedes mandar esto ya a última hora? Y su contestación fue, no, ni hoy ni mañana. Y yo en plan, pero es el sábado. Y me dice, sí, yo lo voy a tener listo, pero no te puedo mandar nada. Y yo dije, oye, yo voy a partir una lanza en favor de XGS. Porque partir una pera. Partir una pera, el tallito de la pera. Porque le dijimos 45 minutos, apareció con 40 slides y las contó todas y no tardó más de la cuenta. O sea, yo... ¿Cómo que más de la cuenta? Tardamos media hora más de lo que estaba previsto. No, pero porque empezamos tarde. No, aparte. Que sí. Tardó, que no, güey, que tardamos hora y media casi, y porque yo iba acelerando, iba con las llamas ahí quemándole. Es que fue tan bueno, fue tan bonito. Estuvo muy bien. Pero claro, yo estaba gestionando abajo el tema de lo de los vinos, ¿sabes? Que aproveché y lo estaba poniendo abajo. Y yo subía de vez en cuando, ¿sabes? Y me sentaba atrás en una esquina y me decían, Raúl le está dando caña. Y yo, ¿pero caña cómo? Le estaba para que pase slide. El famoso drama de los croissants 30 minutos tarde fue por eso, fue por Arcaía. Como que los croissants. Sí, claro, sí. Es por los croissants. Es que los croissants estaban hechos allí, ¿sabes? Y entonces el señor estaba muy disgustado, en plan, joder, me dijiste X hora y ahora los croissants están fríos. Y dije, pero bueno, los croissants casi todo el mundo se los come fríos, no pasa nada. ¿Tacita los croissants están fríos? Sí. ¿Sabes? Y dice, ya, pero nos los ha hecho aquí el señor, no sé qué. Y dije yo, bueno, la verdad es que poco podemos hacer, no pasa nada, ¿sabes? O sea, tenía él más disgusto que yo, realmente, con los croissants, el señor, ¿sabes? Pero bueno, volviendo al tema, el nivel de las charlas fue brutal. Y os puedo decir que algunas de las charlas han llegado gente muy top en el mundillo de las materias primas y demás, me consta, porque he hablado con esa gente. Y, por ejemplo, a la charla de Tatín de Oil ha llegado algún gestor profesional que gestiona mucho dinero. Esa charla, tremenda. Con eso, a la gente que no las ha visto, yo lo digo todo. O sea, cuando un gestor profesional que lleva mucho oil y gestiona mucho dinero, que le has pasado las charlas y demás, te dice, hostia, esta de oil es buenísima, ya con eso te haces una idea bastante grande. Y sobre todo quiero agradecer, bueno, en primer lugar a la gente que vino, porque el nivel de educación y lo correcto que fue la gente y lo sana que fue luego la fiesta y demás fue brutal. La verdad es que... Sana, no sé yo si es la palabra que usaría, pero venga. La fiesta fue muy sana. Hombre, sí, mira, si estuvimos Tatín, Aleix y yo haciendo una cocina ahí, charlando con todo el mundo. He de decir que yo cometí un error. ¿Qué más sano? El primer día dije, bueno, pues voy a beber tanto como el Capi. 3 horas después, yo estaba por los suelos, teniendo en cuenta que al día siguiente tenía que organizarlo todo. Bastante y el duro. Capi estaba en modo Napoleón, gritándole a la gente, no, porque a mí Andrew me lo dijo a la carita. Entonces, claro, esto a las 3 de la mañana, fue complicado. Pero... Ojo que yo hice un Juanito el sábado. Sí. Yo el sábado hice un Juanito, porque yo el sábado estaba reventado por la mañana hasta el mediodía. Yo me salté la comida y el vermú y me fui a dormir 2 horas, dormí lo que pude y luego por la tarde me duró la energía hasta un poco la noche y en la noche yo me acuerdo estar en el cóctel de cenar, que no cené nada y diciéndole a la gente, mira, yo ahora en cuanto empiece la banda, ¿sabes? Voy a estar aquí en la cena para cumplir, en cuanto empiece la banda me piro. Y fue empezar la banda y en vez de pirarme fui y dije un gin tonic. Y a partir de ahí ya... y luego cogió el micrófono y pasaron cosas. Y luego, sí, se fundó una banda. Es una pena porque yo, claro, a estas alturas cuando me desmayé y dije me voy. Adiós. Sí.
Sí, de hecho lo bueno es que para la próxima nos va a salir la banda más barata porque claro, no hace falta cantante ya, ¿sabes? O sea, teníamos 2 cantantes muy válidos, entonces en ese sentido estuvo muy bien. Pero volviendo al evento, también darle muchas las gracias a la gente que vino a las charlas a colaborar. O sea, a Leis, que estuvo ahí 1.000.000 de veces, Paco Lodeiro, esa charla fue súper buena, lo que dijimos de XGS, la de Tatina al final, la empresa secreta de hoy de Dani Castillejo y de Topas, la verdad es que, o sea... Antonio Hidalgo, tío, que Antonio Hidalgo, la de Uranio con Rodrigo. No, la charla de Uranio de Antonio y a mí me gustó muchísimo. Tremenda, me gustó mucho esa charla a mí. Sí. Y por cierto, decir que las entradas y los tickets y tal, que obviamente ahora quedan los de fila cero, los vamos a tener abiertos hasta el domingo que viene y ya los cerramos. En plan, una semana y gracias, me refiero. Ha habido tiempo de sobra para el que los quiera. Los vídeos estarán disponibles hasta el final de mes, hasta el 31, pero cerraremos la venta de entradas la semana que viene, sí. Sí, porque es eso, el que lo quiera comprar ya ha tenido tiempo y entonces ya con eso hay que cerrar una pera para abrir una nueva, ¿sabes? Hay que cerrar esta para abrir la de Jerez que está de camino, ¿eh? Yo ya estoy gestionando con Jerez. El Capilla está tramando Jerez. Bueno, la verdad es que estuvo muy bien. Los que no tengáis la entrada, hemos dejado el link a las entradas en la descripción de este vídeo. Y nada, creo que con esto podemos cerrar, a menos que tengáis Yo creo que sí, alguna elegía. Ya nos hemos pasado, Yo ya estoy más tranquilo ahora. Yo pido perdón por el principio del programa, sí. Yo simplemente agradeceros pues que me hayáis invitado otro día y que, bueno, darme así un poco el altavoz por la entrevista de Adriatic y poder pasar la tarde con vosotros, nada más. Sabes que esta es tu casa, Amadeu, vamos, desde luego, me parece Amadeu, a seguir con el buen trabajo, que lo estás haciendo muy bien, pero muy bien. Sí. Más atención deberías tener. Más atención deberías tener. Señores, vámonos que es domingo y es tarde y esta gente tendrá que cerrar en un momento dado. Nos vemos pronto. No olvidéis suscribiros si no estáis suscritos. No olvidéis compartir este vídeo con vuestros familiares y amigos. Y nada, a ver si esta semana es un poco mejor que la anterior. Y espérate, nos vamos a plantear, ¿no, Wayne? Dejar las 6:30 como comienzo del programa. Decidnos qué opináis. Decidnos qué opináis. En Twitter, en Discord, si os parece mejor 6 o 6:30. Venga.